Muy bien, bueno, damos comienzo a la clase del día de la fecha. Es el práctico correspondiente a la unidad 2 sobre teoría de elección racional. Un poco, generalmente hacemos una, hacemos una introducción sobre la ubicación de estos textos o de estas discusiones en esta segunda unidad de nuestra materia. Digamos, ustedes tienen bien claro cómo comienza nuestra, nuestra materia, con discusiones referidas al método científico, a la explicación, a los modos en los cuales se concibe la ciencia en general y las ciencias sociales en particular. En prácticos tenemos textos sobre Popper. En teóricos tienen una discusión mucho más allá, digamos, que abarca tanto a Popper como otros autores, y en la unidad número 2 ya empezamos a ver cuestiones referidas a particularidades de las ciencias sociales. Esto es una introducción al comprensivismo, que son de las principales corrientes en identificar la particularidad de las ciencias sociales, en algunos casos con aquello que tienen en común respecto a ciencias naturales. Justamente Schutz no es el autor más, digamos, más enfrentado con las ciencias naturales, si bien encuentra un montón de diferencias, sobre todo en lo que él llama el modo sensorialista de concebir la experiencia, pero sin embargo hay un montón de cuestiones asociadas a la coherencia lógica y las cuestiones de método y las cuestiones de control científico, en la cual en algún punto Schutz coincide con algunas líneas de esa tradición más naturalista en algún punto. Pero bueno, no es una discusión que ahora querramos profundizar, porque bueno, ya lo han hecho otros docentes. Y en esta parte de nuestra unidad 2, lo que hacemos es dar cuenta de una de las principales corrientes del individualismo metodológico, como es la teoría de la elección racional. Un poco lo que siempre decimos nosotros es que en varios, si uno compara planes de estudio de carreras de ciencia política en el país y en el mundo, en muchos casos, para muchos de estos planes de estudio, de estas carreras, de estas universidades, todo lo que tiene que ver con la epistemología de la ciencia política, de alguna manera, se resume en la teoría de elección racional. O sea, para buena parte de la ciencia política mainstream, como decimos nosotros, esto es las corrientes predominantes de la ciencia política, al menos en lo que tiene que ver con Estados Unidos y su área de influencia, la teoría de elección racional es el método o el modo de concebir la ciencia política, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que nosotros acá estamos viendo en una unidad como una corriente que es importante, y por eso es necesario que esté presente en este programa y demás. Para otras visiones, digamos, es el único modo, o el único modo posible de concebir la ciencia política en términos científicos, ¿no? Esto lo menciono porque por ahí si ustedes, no sé, o estudiaron ciencia política o conocen ciencia política de otras carreras, de otras universidades y demás, y se topan con algo llamado epistemología de la ciencia política o metodología de la ciencia política y cosas por el estilo, por ahí notan que es todo teoría de elección racional, como si no hubiera nada más allá de eso. Bueno, justamente corresponde a un modo más o menos dominante de concebir la ciencia política en el mundo, sobre todo en el mundo de Estados Unidos, Inglaterra y su área de influencia. Así que, bueno, un poco en esta unidad 2, como decía, la idea es comenzar con la teoría de elección racional. El texto que tenemos es un texto de Martin Hollis, que es, de alguna manera, no es un exponente de la teoría de elección racional, sino que ustedes habrán podido leer el texto o lo podrán leer pronto. Es una persona que hace una lectura crítica de esta tradición, de estas ideas centrales, bueno, en ese sentido, de alguna manera, si se quiere, tiene un aspecto de manual o de texto introductorio a lo que es la teoría de elección racional. Están explicados algunos de los juegos, esto en general es lo que más llama la atención de las distintas camadas de estudiantes, el juego de la gallina, el dilema del prisionero, etcétera, etcétera, el juego de los seguros, los juegos de coordinación y demás. Y están de alguna manera descritos de una manera bastante sencilla y bastante fácil de entender. Obviamente hay que hacer una lectura, hay que digamos, incorporar los conceptos básicos para que esta dificultad, digamos, sea efectivamente baja.
Bueno, respecto de la discusión entre individualismo metodológico y holismo metodológico, seguramente ustedes habrán tenido alguna cuestión introductoria, al menos en términos de teóricos y demás. Un poco la idea central de esta disyuntiva es pensar justamente tanto en términos, bueno, se ve de hecho en el texto de Laporte y Keating, un poco esta discusión, en qué medida la sociedad, digamos, consiste más bien en estructuras o sistemas que actúan por detrás de cada uno de nosotros, esto es, supongamos un sistema económico, un sistema político, o lo que fuera, y nosotros no somos más que piezas que tratan de encajar dentro de ese sistema. Esto es una primacía de las estructuras por sobre los individuos y por sobre la capacidad de la acción de transformar esas estructuras. Y por otro lado, uno puede pensar la visión contraria, que es justamente el modo en el cual esas estructuras, esos sistemas, esas entidades colectivas no son otra cosa que algo que los individuos le damos existencia. Esto es, solo existen en tanto y en cuanto los individuos permitimos que eso exista o nos sirve en términos de intereses a lo que los individuos queremos hacer, ¿no? Un poco digamos, a muy grandes rasgos, eso es lo que podemos pensar en términos de la discusión entre individualismo y idealismo, y digamos, dentro de la tradición, esto, como verán, es una especie de clase de ciencias sociales o de sociología hipercompactada, dentro de la tradición de las posiciones holistas. Generalmente, bueno, uno de los autores que siempre se mencionan ahí son Emil Durkheim y Karl Marx, en términos de justamente el peso que, en el caso de Durkheim, atribuye a lo que tiene que ver con la conciencia colectiva, las normas y demás. En el caso de Marx, el modo de producción capitalista y demás. Y por el lado de la tradición individualista metodológica, uno puede encontrar, por ejemplo, antecedentes en lo que es Max Weber, ¿no? Digo, uno de los principales exponentes de esto. Que en Weber tenemos justamente, por un lado, la cuestión de la referencia a la comprensión o la subjetividad, que digamos, sirve para pensar la posición de Schutz, en el caso de lo que venimos viendo, pero al mismo tiempo Weber hace algún tipo de referencia a la racionalidad y a la racionalidad instrumental, y la racionalidad de acuerdo a fines, que digamos, se engancha bastante bien con esta teoría de elección racional, ¿no? Digo, el modo en el cual uno piensa la racionalidad, o niveles de racionalidad, y en qué medida la racionalidad predominante en el mundo de las acciones humanas corresponde a la racionalidad de acuerdo a fines o la racionalidad instrumental, ¿no? Digo, entonces, cuáles son los medios más adecuados para cumplir con fines determinados. Entonces, dentro de esa idea de la referencia al individualismo metodológico, justamente hay un modo de concebir la sociedad a la manera de lo que los individuos están en condiciones de otorgarle a las distintas entidades que allí existen, ¿no? Digo, siempre, un poco un ejercicio que a veces hago es preguntar, y lo hago siempre a viva voz, siempre alguien salta y responde eso. Digo, cuando uno pregunta sobre, por ejemplo, la definición weberiana de Estado, ¿no? Digo, hay algunos de ustedes que quieran. Espero que los y las estudiantes de ciencia política sean los que levanten la mano, antes que los de trabajo social, no para entrar en una pica acá, digo, pero alguien que pretenda ser politólogo o politóloga y no se sepa la definición de Estado en Weber, debería devolver el título, dijo alguna vez a un amigo, y bueno, un poco en broma, un poco en serio. Es casi una de las pocas cosas que sabemos de memoria quienes aspiramos a ser, o quienes somos politólogos, politólogas, etc. Así que cualquiera de ustedes puede levantar la mano y puede dar la definición de Estado en Weber. No se asusten, no va con nota y se pueden equivocar, digo, está dentro de las posibilidades. ¿Quién quiere responder esta consulta? Aparte, de paso chequeo que están despiertos y esas cosas. Ahí, Uri Hermel, adelante. Hola, profe, buenos días. O sea, la definición de Estado de Weber, o sea, es aquella autoridad que, siempre y cuando en un territorio determinado y definido,
reclama para sí el uso legítimo de la violencia organizada, el Muy bien. monopolio de la violencia organizada. Monopolio, estuvo bien ahí que dijiste monopolio al final. Bueno, gracias Uri por esa respuesta. Estás más cerca de ser politólogo. Sí, básicamente algunos elementos, monopolio de la violencia física en un territorio determinado, esto es cuando hay estados fallidos que no pueden cumplir con ese monopolio, nada, hay discusiones sobre en qué medida es un estado de más, y la definición digamos, en general, cuando uno tiene que quedarse con esa definición weberiana, uno se acuerda de la violencia, se acuerda del territorio, y se acuerda del monopolio, es algo importante todo eso, pero la clave en esa definición está en la cuestión de la legitimidad. Es un monopolio de la violencia física legítima. ¿Y la legitimidad quién se la otorga? Los individuos que integran esa comunidad específica en un territorio determinado. Entonces, de alguna manera somos cada uno de los individuos los que cedemos nuestra capacidad de ejercer violencia o hacer cumplir las normas o lo que ustedes tengan ganas de pensar, pero en términos de actuar por mano propia de alguna manera, se lo cedemos a un tercero de un modo legítimo en tanto y en cuanto pueda respetar algunas nociones básicas, digamos. Después uno puede ir a una discusión a lo Hobbes o el autor que ustedes tengan ganas de pensar de en qué medida el Estado viene a cumplir algunas funciones que nosotros le estamos cediendo. Pero la clave está justamente en la legitimidad. Entonces, el Estado solo existe en tanto y en cuanto los individuos le den la legitimidad para actuar en nombre de ellos, ¿no? Y lo mismo, bueno, cuando uno piensa algunas otras definiciones, digamos, en términos de lo que es Weber, sobre, no sé, liderazgos y demás, siempre cuando uno piensa en términos de liderazgos, a veces uno concibe o hace mucho hincapié en las capacidades extraordinarias de un líder carismático y bla, bla, bla. Bueno, es verdad, hay algo de eso, cuando piensa en términos de liderazgo carismático, o el tipo ideal de un líder carismático, piensa en términos de la historia, en términos de Jesús, por ejemplo, pero siempre está la cuestión de que todo liderazgo tiene que referir a que haya algún tipo de legitimidad, digamos, no hay liderazgos sobrehumanos que no tengan algún tipo de individuo que le da legitimidad a ese liderazgo, ¿no? Digo, los líderes son líderes por capacidades propias de los líderes, pero además porque hay individuos que le otorgan legitimidad a ese liderazgo, digamos. Hay una cuestión de ida y vuelta de alguna manera, y no hay liderazgos que estén por sobre los individuos o algo por el estilo. Y cuando uno piensa también a otras eh, eh, relaciones sociales clásicas en Weber, digamos, no sé, el tema del dinero es algo que siempre a mí me gusta traer a colación, pues bueno, digamos, en términos físicos, en términos estrictos, son papeles de colores que tienen algún tipo de... obviamente son papeles de colores distintos respecto de otros papeles de colores, entonces son elaborados por una agencia que en principio le da algún tipo de seguridad y demás, pero son papeles de colores por los cuales buena parte de nosotros estamos en condiciones de ceder un tercio de nuestras vidas para dedicarlas a alguna actividad en particular a cambio de esos papeles de colores. Justamente una de las características de esos papeles de colores es que sirven como medio de intercambio para conseguir otras cosas. Digo, uno obviamente, nadie trabaja solo por la plata, lo hace por la plata para pagar el alquiler, para pagar el alimento, para viajar, para hacer las cosas que uno tiene ganas de hacer, ¿no? Entonces, en términos de cuestión, si se quiere, física, material, uno podría decir es simplemente un papel pintado, pero bueno, en términos de lo que implica, en términos de relación social y de lazo social, por eso cuando hay hiperinflación muchas veces los análisis en términos de lo que son las crisis de hiperinflación en nuestro país y en otros países, hablan justamente de esta ruptura del lazo social. De alguna manera, el hecho de que un billete tenga un valor, que aparte que sea un valor que pueda superar, no digo que supere los años, pero al menos que pueda superar cierta cantidad de días, ¿no? Digo, en términos de hiperinflación, a uno le pagan por ahí el sueldo semanalmente y el lunes puede comprar 100 kilos de carne y el viernes puede comprar 10. Entonces es tan rápido como se va rompiendo esa relación social que justamente termina siendo efectivamente papel pintado, ¿no? Cuando se rompe el lazo y la capacidad de pensar en términos de intercambio del dinero, hay una crisis del lazo social y demás, pero bueno, no los voy a aburrir ahora con esto, pero justamente para que tengamos presente esta cuestión de que incluso lo que es muy
interesante en Weber es toda la referencia a lo que tiene que ver con la acción social, ¿no? Digo, generalmente uno piensa, hace mucho hincapié en el sentido aumentado de la acción para el actor, y a uno le queda más o menos claro esto de lo que es el sentido subjetivo para Weber y cómo eso es central al momento de concebir la sociedad, pero también está claro que siempre esas acciones están referidas a otras personas, ¿no? Digo, esta cuestión, uno puede pensar en términos del prestigio, del afecto, un montón de cuestiones que son justamente referidas a un tercero, ¿no? Entonces, justamente una acción social no es simplemente algo que pasa por el sentido subjetivo, sino también que refiere a otros y piensa justamente ese lazo social de una manera u otra. Pero bueno, no lo quiero cansar con Weber, era simplemente para dar cuenta justamente de esta cuestión de la referencia a los individuos y al sentido subjetivo, ¿no? Digo, cómo en el individualismo metodológico se hace hincapié en esta referencia al individuo. Para el caso de la teoría de elección racional tenemos otro tipo de, digamos, si bien hay una referencia al individuo, estamos pensando en términos de una conducta intencional más bien clásica y más bien restringida de alguna manera, ¿no? Digo, en Weber hay una idea de pensar los tipos de acción de un modo un poco más amplio que lo que piensa la teoría de elección racional. Pero bueno, pasemos de alguna manera una hoja respecto de Weber. Weber servía justamente para que pensemos esta referencia a los individuos y cómo de alguna manera es un antecedente fuerte, digo, para pensar la teoría de acción racional, pero se nutre de otra idea o de otras nociones más cercanas a la economía neoclásica y demás. Así que bueno, ahora viene la parte que comparto pantalla, si todo funciona bien. Y vamos a ir, ustedes, les hago una consulta, porque en general nosotros en los prácticos, en las aulas de prácticos, subimos guías de lectura y subimos los PowerPoints en los que nos basamos para dar estas clases. Digo, en todo caso, lo que yo puedo hacer ahora es obviamente voy a dar la clase basado en ese PowerPoint, y ustedes lo que pueden hacer es consultar con sus docentes de prácticos si es que no están subidos. En general creo que están subidos, pero bueno, lo pueden consultar para también tenerlo, digo, para que no me tengan que pedir a mí, yo tenga que mandárselos a cada uno de ustedes. Lo más práctico es que lo subamos en el aula de prácticos, ustedes puedan, digamos, cotejarlo ahí y, digamos, ver cómo va el texto. Entonces, ya, ahí está. Es importante, ustedes están viendo digamos, el PDF. Ahí está. Esperen que esto va a otra velocidad. Bueno, no sé qué pasó, pero ahora voy a compartir de nuevo. Ahora sí se ve bien. Me dice está compartiendo la pantalla. Ustedes ven Martin Hollis, Filosofía de las Ciencias Sociales, una introducción. Capítulo 6, Juegos con agentes racionales. Muy bien. Empezamos con la parte de los antecedentes, y acá, bueno, siempre vamos modificándolo un poco. Me fui para... Bueno, esperen que siempre cometo este tipo de errores. Pueden hacer preguntas hasta acá. Yo en general voy más o menos rápido, pero pueden interrumpirme y hacerme las preguntas que consideren. Hay gente que quiere entrar todavía. Sigo admitiendo gente. Bueno. Ahora sí. Muy bien. Tenemos esos antecedentes que yo menciono ahí. Lo más importante de estos textos, tanto de Arrow como de Downs, y también justamente haciendo una revisación de algunos textos también que hacen a la historia de la teoría de elección racional, también hay un texto de
Joseph Schumpeter, Capitalismo, Socialismo y Democracia. Un poco en lo que coinciden, o en lo que hay afinidad entre estas obras, que son de alguna manera como los antecedentes más fuertes de la teoría de la elección nacional, y la actualidad de esa tradición, tienen que ver justamente con la referencia a pensar la política en términos de lo que es la economía, o ciertas nociones básicas sobre la economía, más que nada pensando en términos de la economía neoclásica o la economía marginalista. Un poco en el caso de Arrow, digamos, hay todo un estudio sobre en qué medida o cómo es posible la acción colectiva en algún punto. En el caso de Downs hay algún tipo de referencia a aquello que tiene que ver con un análisis de la apatía política, un poco lo que observa Downs en las democracias, son textos de la segunda posguerra. Un poco lo que sucede también es, en términos del cálculo de cuánto pesa el voto de cada uno de nosotros en sociedades supermasivas. Pensemos que Estados Unidos, no sé, sobre un padrón de 100 millones de personas, el voto de cada uno de nosotros es un voto que sirve poco y nada, digo, para mover la aguja de alguna manera. Entonces, en términos de la racionalidad del votante, ponerse a analizar todas las plataformas políticas, todas las posiciones de cada uno de los candidatos, y tomar una decisión racional en esos términos, esto es, de elegir aquella opción política que más se corresponde con mis intereses, supone ser algo demasiado costoso para justamente el efecto que puede tener. Quiero decir, por más que uno diga, yo tengo mi voto consciente a la candidatura A, B o C, o al partido A, B o C, porque se corresponde con mis intereses, porque me tomé el trabajo de leer todas las plataformas, y porque me parece que es importante, que hay que estar atento, que hay que leer todas las plataformas y después exigirles a los que uno vota que cumplan con esa plataforma y demás. Bueno, en términos del costo-beneficio, lo que va a decir Downs es mucho más probable que la gente se incline por votar por razones digamos, de lo más triviales, esto es por cuestiones referidas a afinidades, o si le resulta simpático, carismático, lindo, feo, cosas así, más que en plataformas o cosas por el estilo. Entonces, es mucho más costoso todo lo que tenemos que averiguar al momento de hacer un voto más o menos con argumentos y demás, que simplemente votar por cuestiones, digamos, no estrictamente referidas a las plataformas políticas y demás. Entonces, un poco lo que veamos ahí es que, en términos de lo que es incluso hasta utiliza conceptos como el mercado político, digamos, se empiezan a utilizar conceptos de la economía en lo que tiene que ver con la política. Se habla de un mercado político, se habla de oferta política, se habla de demandas políticas, y el modo en el cual tienen que buscar cómo se congenian esas ideas. Incluso si uno, no sé, analiza en lo que son los años 50, años 60, digamos, todos los candidatos, primero, en general eran todos candidatos hombres, había muy pocas candidatas mujeres, pero los candidatos hombres debían responder a un patrón del tipo hombre maduro, casado, con hijos. Quiero decir, hay un montón de cuestiones referidas a lo que espera el mercado político en un candidato, digamos, un solterón o una persona que no está casado y tiene 40 años y quiere ser político, ya empiezan a ver, bueno, si no está casado es porque debe tener una vida. Bueno, quiero decir, todas estas cuestiones respecto de qué oferta se ofrece y demás, que por ahí hoy día obviamente es algo completamente secundario. Digo, de hecho, hasta hoy día puede ser hasta más, no sé, en términos de identidades nuevas, identidades sexuales, tipos de familia nuevos. Digo, hasta eso puede ser una suerte de punto a favor en términos de una candidatura en un momento en particular. Bueno, obviamente uno lo piensa en otro contexto y esto cambia, ¿no? Digo, pero esta cuestión de pensar el mercado político, justamente ese mercado político también va modificándose en términos de demandas y de ofertas, y también, digamos, pensar justamente las opciones políticas como si fueran un producto. O sea, a algunas personas les puede gustar más o menos y demás, pero por ejemplo algo que hacen
en el mundo de la comunicación política, no sé, alguien que genera amores y odios como Durán Barba, bueno, es justamente una persona que dice al 80% de la gente no le interesa la política, vota por A, por B, vota por cosas completamente volátiles. Entonces, bueno, hay que hacer política para eso, ¿no? Digo, porque los que están convencidos de un lado y de otro no van a cambiar su voto, aunque uno le tire argumentos, decenas de miles de argumentos, ya tienen el voto listo, el mundo de que, digamos, está, que lee los diarios, que lee columnas de opinión, que debate y demás, y después hay todo un mundo que no debate, que cuando escucha política se da vuelta, y que tiene que votar cada 2 o 4 años, y que vota por las razones más abstractas o más insólitas, digo, vista desde el punto de vista de los que participan del debate público, ¿no? Digo para pensar un ejemplo, ¿no? Pero en términos de lo que es la comunicación política y del mercado político y demás, un poco también Joseph Schumpeter va un poco en esta línea, sobre todo pensándolo en términos de que la política termina siendo una cuestión de élite, ¿no? Digo, el grupo de personas que de algún modo están un poco separados del grueso de la población, que no le interesa demasiado la política, que no participa, y este grupo de personas toma decisiones en nombre del resto de la población, ¿no? Y cómo también, bueno, en esos términos, los incentivos selectivos, los incentivos colectivos y demás, empiezan a tener lugar en el mundo de la política. Pero a lo que iba con esta cuestión de cuáles son los principales inputs, de alguna manera, y acá también estoy utilizando conceptos de la teoría nacional, es justamente esta traducción en algún punto del homo economicus, de alguien que se piensa en términos de oferta-demanda, de mercado, de maximización de intereses y demás, al mundo de la política, ¿no? Digo, generalmente el mundo de la economía, no sé, cuando uno ve la microeconomía y la oferta y la demanda, y entonces el precio, y sube el precio, baja la demanda, sube la demanda, etcétera, lo ve como un actor económico. Bueno, justamente estas obras lo que tratan de hacer es traducir ese lenguaje económico al mundo de la política, ¿no? Y entonces, en función de esa traducción, obviamente, lo que es la teoría de la elección nacional y la teoría de los juegos permite, de alguna manera, explicar un montón de las cuestiones políticas, o aspira a explicar un montón de las cuestiones políticas en términos de estos juegos o en términos de estos presupuestos de la teoría de la elección nacional. Tenemos ahí abajo también una fotito de John Forbes Nash, que fue, digamos, de alguna manera el creador de la teoría de los juegos, que supone justamente modelos matemáticos de interacción estratégica entre agentes racionales. Un poco lo que vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando ahora en breve, es eso la teoría de los juegos, ¿no? Digo, pensar en dos agentes racionales con mismas capacidades, con misma posibilidad de leer justamente esta interacción estratégica, y bueno, y la necesidad de generar una estrategia que conciba no solo lo que uno piensa hacer, sino lo que el otro piensa hacer y lo que el otro piensa sobre lo que uno piensa hacer, ¿no? Digo, uno cuando lo dice así muy, muy rápido, ustedes por ahí dicen, se me están trabando las neuronas un martes a la mañana. Es un poco lo que tiene que ver con un juego, ¿no? Digo, cuando uno juega, digo, el juego más fácil que uno puede pensar en términos de ejemplos es el ajedrez. Por ahí no sé si ustedes lo juegan, lo jugaron o demás, pero lo que es importante es no solo los movimientos que uno hace, de hecho, los movimientos que uno hace, lo que uno intenta hacer todo el tiempo es sugerirle al otro que va a tomar un esquema de juego que obviamente es distinto del que uno finalmente piensa tener, ¿no? Entonces, o juegos de estrategia como el TEG, no sé, yo igual nombro juegos que pienso que todo el mundo sabe qué es, táctica y estrategia de guerra, que cuando éramos chicos todos más o menos jugábamos, y que justamente es importante, no solo lo que uno está tratando de demostrar con lo que hace, digo, en el ajedrez, según las piezas que mueve o el modo en que ataca o defiende, es un modo de dar cuenta de cómo va a seguir el juego, sino también de sugerirle al otro que uno tenga que ir por ese lado, ¿no? Digo, un poco la cuestión de los juegos es, y de hecho eso pasa mucho, no sé, en los juegos más clásicos como el truco, cuando alguien le canta la falta de envido a otro todo el tiempo, uno dice, bueno, debe ser un mentiroso o debe tener un montón de envido siempre, entonces tengo que hacer el cálculo de cuándo me está mintiendo y cuándo no. Entonces, digamos, una de las cuestiones básicas de los juegos es justamente esa estrategia de querer engañar al otro de alguna manera para poder conseguir, digamos, el objetivo de ganar o de conseguir los intereses propios, ¿no? ¿Se entiende esta idea digamos, de los juegos? Bueno, obviamente eso
la idea es traducirlo a un modelo matemático. No digo que uno pueda pensar en términos de, por ejemplo, si uno es un jugador de truco y conoce que el rival, a partir de ciertas estadísticas, miente en el 80% de las chances cuando tiene envido, o cuando canta envido, el 80% de las veces canta envido sin nada, bueno, uno tiene que hacer el cálculo y decir, bueno, esta vez estará dentro del 20 que dice la verdad o estará dentro del 80 en la cual miente. Entonces, bueno, uno tiene que tomar esa decisión en un marco de incertidumbre muchas veces, pero bueno, si uno sabe que el otro es más bien mentiroso, está en mejores condiciones de poder agarrar alguna de esas mentiras, ¿no? Digo, para pensar en algún caso. Vamos avanzando entonces. Lo que hace entonces Hollis en este texto es pensar en términos de el análisis crítico, como decíamos antes, de esta corriente central de las ciencias sociales, o del individualismo metodológico en las ciencias sociales, que es la teoría de la elección racional, que descansa en una serie de cuestiones. Estas son las tres cuestiones que debate a lo largo del texto. En primer lugar, lo que hace Hollis es, desmenuzar la definición de agente racional en la teoría económica neoclásica y sus principales características, esto es, cuáles son los presupuestos de la teoría de la elección racional. Un poco ahí, ahora vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo caso por caso. Después lo que hace es una definición de los principales elementos de la teoría de los juegos y exhibe 4 juegos básicos a modo de ejemplo. Y finalmente hay una discusión sobre las normas y en qué medida la teoría de la elección racional puede dar cuenta de las normas, ¿no? Digo, en general, las normas acá en el caso, uno podría pensarlo más en términos generales, como cómo se explican las normas en términos del individualismo más bien clásico, ¿no? Digo, cuando uno piensa en términos del individuo, que es aquel que le otorga sentido a la acción, es aquel que, desarrolla la cuestión del cálculo a futuro y la intención de la acción y demás, muchas veces la cuestión de las normas aparecen como algo problemático, digamos. Son las normas consecuencias de las acciones, son las normas algunos obstáculos que hay ahí, quién genera las normas, quién sostiene la existencia de las normas. Bueno, es la explicación de alguna manera de las normas desde un punto de vista individualista. Si uno tiende, en términos generales, para explicar una norma uno tiene que correrse un poco de la tradición individualista, y un poco lo que hace en este texto Hollis es justamente hacerse una serie de preguntas sobre en qué medida se puede dar una explicación de las normas más o menos razonable desde la teoría de la elección racional. Bueno, vamos a ver que él es bastante crítico respecto de eso. Las normas terminan apareciendo como un obstáculo más en la consecución de un fin, ¿no? Digo, después ahí uno podría hacer un análisis un poco más a nivel de detalle, digo, en términos de cómo se conciben las normas en la teoría de los juegos o en la teoría de la elección racional. Y también, digo, en términos del debate de por qué algunas normas, por qué siempre uno, no sé, en términos del debate público se dicen, bueno, pero hay países que respetan las normas y países que no respetamos las normas. Digo, por un ejemplo, Argentina sería un país que no respeta las normas. Muchas veces ese debate se piensa en términos de la norma como algo moral o suprahumano, o algo, y bueno, en general también hay que decir que buena parte de la aplicación de las normas en los lugares donde se aplican las normas es porque la consecuencia de no aplicar una norma, en términos, si quieren, más clásicos, utilitaristas y demás, es una sanción severa. Digo, si uno no cumple una norma en un lugar donde todos cumplen las normas y hay una multa, por ejemplo, o hay prisión por no cumplir esa norma, uno podría decir, bueno, sí, la gente tiende a aceptar las normas, pero saben que si no cumplen las normas pasan cosas y hay consecuencias, ¿no? Entonces acá si estamos en un país en el cual no cumplir la norma no genera demasiadas consecuencias, hay que hacer una discusión sobre en qué medida esa norma tiene vigencia o no, ¿no? Digo, pero bueno, ese es un debate que vamos a dejar para el final cuando hablemos de las normas. Avancemos un poquito más. Bueno, algunos presupuestos de la teoría de la elección racional, acá siempre tratamos de ir lentamente, porque bueno, a veces sobre estas cuestiones, ustedes habrán visto, el texto es más o menos breve, el texto pasa más o menos rápido sobre cada una de estas cosas, pero bueno, siempre es bueno hacer un hincapié un poco más fuerte sobre todo en esto que tiene que ver con los presupuestos de la teoría de la elección racional, porque es
sobre los que descansa tanto los méritos como los defectos que pueda tener esta teoría de elección racional. Quiero decir, uno puede decir, bueno, explica un montón, tiene capacidad de incluso de hacer algún tipo de predicción, si todos los actores sociales actúan de acuerdo a estos principios, bueno, uno puede llegar a ciertas predicciones y demás. Por otro lado, uno puede decir, bueno, está sobresimplificando la realidad no está compuesta de estos individuos maximizadores que buscan la máxima utilidad esperada todo el tiempo y demás. Volvemos entonces a los presupuestos de la teoría de la elección racional. Partimos entonces del individualismo metodológico, como decíamos antes, el agente racional propio de la teoría económica neoclásica, y acá es una cuestión que es importante, porque generalmente cuando uno se topa contra esta idea de la teoría de la elección racional, empieza a pasar esta cosa de decir, no, pero yo no soy una persona que actúa así, o conozco personas que no actúan así. Digo, uno generalmente tiende a separarse, si se quiere, por el lado empírico, ¿no? Digo, no todo el mundo busca cumplir sus intereses, digamos. Quiero decir, uno cuando piensa en la teoría nacional piensa, no sé, en el agente de la bolsa que solo quiere ganar dinero, gente que es muy ambiciosa y que quiere ganar dinero, ¿no? Digamos, generalmente uno asocia la teoría nacional y la idea de maximizar interés con, o maximizar utilidades con aquellos que ganan mucho dinero. Bueno, acá estamos pensando en términos de individuos únicos e idealmente iguales, no en términos de abstracciones. Ahí es donde se genera algún tipo de dificultad, porque uno siempre va a buscar el ejemplo, o el ejemplo empírico, que trate de dar cuenta que esta teoría no se cumple, o tiene fallas, o es falsable, o algo por el estilo. Y en esta idea de individuos únicos e idealmente iguales, bueno, suceden las cuestiones respecto de que digamos, no importan los detalles que uno pueda pensar de a mí no me pasa, o conozco gente que no le pasa, ¿no? En términos de las leyes clásicas de oferta y demanda, si el producto de algo, si el precio del producto si el precio de un producto baja, hay una tendencia a que haya mayor demanda de ese producto. Aunque sea un producto que vos decís, es un producto que a mí no me interesa, no conozca a nadie que le interese ese producto, o lo que sea, bueno, es justamente individuos abstractos ideales. O también uno piensa en términos de una persona que tiene mucho dinero y una persona que no tiene dinero. Entonces, si baja el precio del arroz, el que tiene mucho dinero va a consumir el mismo arroz que siempre, no es que va a comprar más arroz. El que tiene menos dinero por ahí compra más. Bueno, pero acá justamente la idea es correrse de la cuestión de los detalles, y también en términos de, digamos, si uno va a la cuestión de principios de la economía neoclásica, hay un concepto que se llama elasticidad, ¿no? Digo, cada uno de ustedes tendrá algún producto que considera vital para la supervivencia, no sé, alguno de ustedes dirá, yo puedo vivir a base de arroz, pero me gusta, no sé, tomar la yerba Rosamonte Premium. Entonces, bueno, si sube el precio de eso a niveles que uno dice, es una locura, bueno, yo igual voy a seguir comprándola porque no puedo vivir sin la yerba Rosamonte Premium, por tirar una cosa. Pero sí puedo bajarme a un nivel de fideos de otra cosa. Bueno, esta cosa de la elasticidad, ¿no? Digo, hay cosas que, justamente, en términos por ejemplo, del precio del transporte público, siempre es una cuestión que está en discusión a nivel gobierno nacional, gobiernos provinciales, ciudadanía, digamos, es una discusión bastante fuerte porque hay una cuestión de inelasticidad en eso, digamos. Si uno obviamente uno puede, si vive cerca, en lugar de tomar su colectivo, ir caminando vía en colectivo, pero en general, si el promedio de la gente tiene que viajar 15 o 20 kilómetros para llegar a su lugar de trabajo, no le queda otra que tomarse el medio de transporte público, y, digamos, si paga 10 hoy y mañana tiene que pagar 15, no hay otro modo de correrse de eso. Entonces hay una suerte de inelasticidad del precio del transporte público, por ejemplo, lo cual hace que tocar algo ahí afecte de un modo fuerte, sobre todo a los que tienen ingresos fijos y los que tienen ingresos más bajos. No digo que tienen que usar transporte público casi de un modo absoluto. Por eso digo, no nos metamos con conceptos de elasticidad o de inelasticidad y demás, sino que estamos pensando en términos de individuos únicos e idealmente iguales que responden a los estímulos de un modo más o menos similar, digo, en términos de abstracción, ¿no? Justamente son individuos que no existen en el mundo tal como son, sino que los pensamos en términos de individuos abstractos.
Como decíamos antes también, hay una idea de racionalidad instrumental, los fines son dados y hay una focalización en los medios. Acá también se puede generar toda una discusión respecto de la tecnocracia, por ejemplo. Ustedes saben que en términos de la discusión de los fines, esto es, la idea de la tecnocracia es un poco que los fines están más o menos dados, esto es, los fines en las democracias occidentales son mantener el superávit comercial, no sé, 3 o 4, tener una economía sustentable, el cambio climático, bueno, 4 o 5 cosas en las cuales todos los gobiernos de alguna manera del mundo, sean de izquierda, derecha, de centro, lo que sea, van a coincidir en algún punto. Entonces los tecnócratas lo que te dicen es, nosotros conocemos, como somos gente que estudió y gente que está formada en esto, sabemos cuáles son los mejores medios para cumplir estos fines, que son los mismos para todos los gobiernos. Entonces, un poco ahí es, digamos, en términos de la definición clásica de tecnocracia, es eso, justamente el gobierno de los expertos para hacer lo que todos tienen que hacer. Bueno, obviamente sabemos que esto no es tan así, o que esto no es así. Y respecto a los fines, también hay una discusión en términos de que buena parte de los fines, que uno piensa en términos medios y fines, buena parte de los fines finalmente se terminan transformando en medios para otros fines, ¿no? Digo, cuando siempre, cuando estábamos en clase y discutíamos sobre esto, generalmente uno de los fines que buena parte de nosotros, y de hecho nosotros en tanto docentes universitarios, siempre es una cuestión que sale en las clases y demás, es decir, nuestro salario que está depreciado, que no llegamos a la canasta básica, lo que fuera, sobre todo para los que viven exclusivamente del salario de docentes universitarios, muchos vivimos con una dedicación parcial, por lo cual tenemos otro trabajo que nos permite finalmente llegar a juntar una canasta básica o lo que sea, digo, tenemos una dedicación parcial, entonces, bueno, sí, es importante tener un mejor salario, pero tampoco se nos va la vida en eso. Es más importante que tengamos un buen salario en el que es el fuerte de nuestros salarios. Entonces, en términos de esa discusión, buena parte digamos, el fin de, por ejemplo, de una huelga, ayer hubo una huelga de uno de los gremios docentes y gremios del mundo universitario también. Bueno, uno de los fines es tener un salario acorde o un salario que no pierda frente a la inflación, bla, bla, bla. Bueno, más plata, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin? Tener más plata. ¿Y cuál es el medio? Bueno, una huelga, contar un poco cuál es la situación, cuáles son los salarios de los docentes universitarios, qué pasó en los últimos 2, 3, 10, 5, 20 años. Quiero decir, siempre hubo momentos mejores, peores, pero bueno, en los últimos años hay una depreciación del salario docente. Y bueno, alguno puede decir, bueno, pero el fin tuyo es en lugar de ganar 10, ganar 12, ganar 11, lo que fuera. Bueno, no, obviamente el fin nuestro es ganar mejor para poder preparar mejor las clases, para, no sé, comprar más alimento, para poder asistir a congresos. Bueno, ahora hay un problema con la pandemia y demás, digo, pero uno podría pensar un montón de cuestiones que permitirían más dinero o en términos de estar más cómodo o más tranquilo en poder dar las clases y no estar teniendo muchos trabajos para poder juntar un mejor sueldo, lo que sea. Digo, en términos de los fines, digo, esta cosa de tener un mejor salario, bueno, ese fin es un medio para otros fines, ¿no? Digo, y después esos otros fines son medios para otros fines, entonces hay un corrimiento de los fines, y finalmente entonces lo que sucede es, bueno, ¿cuál es el fin último? Y es otro tipo de discusión. Pero bueno, en términos de la racionalidad instrumental, vamos a considerar que los fines están dados y que la discusión es sobre los medios, y los fines incluso hasta pueden ser fines que no tengan sentido, que no sean del todo razonables, ¿no? Digo, siempre los ejemplos que se dan en términos de la racionalidad instrumental es, si yo quiero, no sé, quiero bajar de peso porque tengo que actuar de un personaje que pesa 20 kilos menos que yo, entonces necesito en un mes y medio, yo soy actor, y necesito en un mes y medio bajar 10 kilos, bueno, díganme cuáles son los mejores medios para poder cumplir ese fin y para poder actuar de un modo correcto, porque mi tarea es la de actuar. Bueno, por ahí aparece algún profesional que te dice, mira, bajar 10 kilos en un mes y medio, por ahí, nada, finalmente te terminas desmayando en el set de actuación o lo que fuera, porque quizás te conviene esperar 3 meses e ir bajando un poco más lento y hacerlo de un modo más o menos sano, lo que fuera. Pero bueno, justamente ahí está la cuestión en términos de medios y fines. Uno podría decir, no, mira, yo tengo que en un mes y medio bajar 10 kilos, acomodé el lugar, obviamente tengo que tratar de después seguir actuando y demás, vos encontrar los medios para que yo pueda cumplir ese fin. ¿Cuáles son los medios eficaces para cumplir con ese fin? Es un fin que uno podría decir es un fin medio ilógico, medio insólito, medio tonto, medio irracional, bueno, no importa, los fines están dados y la discusión es sobre los medios.
de hecho, este tipo de discusión sobre la racionalidad instrumental y la cuestión de los medios y los fines es una parte importante, digo, de la discusión de lo que se conoce como la cuestión de la posmodernidad, porque bueno, justamente una de las críticas de la tradición posmoderna respecto de la modernidad es que justamente la modernidad pensó en la racionalidad en términos de instrumentalidad, y eso termina derivando en los campos de concentración. Esto es, todo el mundo cumple su tarea, está la persona que abre la llave de gas en un campo de concentración y dice, a mí me pagan por abrir esta llave de gas. Ahora, ¿qué pasa con ese gas que pasa por allá? La verdad que no lo sé. Otro dice, yo abro la puerta, entra gente y cierro la puerta. O sea, todo el mundo cumple su tarea, cumple digamos, cobra un sueldo para hacer una tarea específica y no se pregunta sobre qué fines están detrás de eso, ¿no? Entonces, en términos de lo que es un campo de concentración, es un ejemplo clásico de una racionalidad instrumental, digamos, perfecta, de una manera, para el crimen, para el genocidio, lo que fuera, en el cual nadie se pregunta sobre cuál es el fin que se persigue con ese campo de concentración o lo que fuera, ¿no? Digo, entonces, bueno, un poco la tradición postmoderna critica esta idea de que la modernidad fue, digamos, abstraída, fue consumida por una relación instrumental que no se hace preguntas sobre los fines y que entonces puede terminar en una cuestión perfectamente racional en términos de instrumentalidad, pero que no es razonable en términos de lo que uno espera de una comunidad política y demás. Pero no nos vamos a quedar con esa discusión, simplemente para, bueno, tenerlo presente, digo, como una discusión respecto de la relación instrumental. Es una discusión que incluso después va a volver con Habermas hacia el final de nuestra materia. En Habermas hay en todo lo que tiene que ver con su teoría de acción comunicativa, hay una visión crítica respecto a la relación instrumental. Digamos, Habermas es un crítico bastante fuerte de esta idea de asociar racionalidad con relación instrumental. Pero bueno, volvamos a la teoría de la acción racional. Decíamos que también hay un individuo autointeresado, esto es que persigue el interés propio y que busca maximizar su utilidad. Acá siempre es importante hacer la distinción entre el autointerés y el egoísmo, ¿no? Digo, a veces uno asocia, y de hecho en términos estrictos, el autointerés es en un sentido último egoísta, pero ustedes van a ver que en términos de la teoría de los juegos siempre uno puede optar por dos caminos posibles, en los cuales uno de ellos es egoísta y el otro es altruista, ¿no? Hay una persona que pregunta algo en el chat, así que lo que acabas de decir sobre los campos de concentración está relacionado con Arendt cuando cubre el juicio de... Bueno, es un poco, digamos, todo lo que tiene que ver con las cuestiones referidas a la Segunda Guerra Mundial, a los campos de concentración, genera un debate, digamos, en términos de la filosofía y las ciencias sociales, que está lo de Arendt sobre Eichmann, está la cuestión de Adorno sobre si se puede hacer poesía después de Auschwitz, y bueno, todas unas corrientes que justamente en algunos casos piensan en términos de la posmodernidad, es decir, bueno, se acabó esa modernidad que de alguna manera nos condujo a los campos de concentración, hay que repensar los relatos, la cuestión de la totalidad y demás, y otros que dicen, no, ojo, hay una corriente de la ilustración, del iluminismo, que vale la pena rescatar, y digamos, no deberíamos abandonar la idea de racionalidad por el hecho de que fue fagocitada de alguna manera por la racionalidad instrumental, ¿no? Digo, ahí hay un poco de discusión. Bueno, está lo de Arendt, y hay un montón de discusiones. La escuela de Frankfurt, de alguna manera, es un poco, buena parte de las discusiones van en términos de la racionalidad instrumental. Simmel lo vio en términos de la cosificación. Digo, hay un montón de cuestiones, ya Marx lo había visto antes como el fetichismo de la mercancía. Digamos, todos modos en los cuales uno puede pensar que el avance de la racionalidad instrumental o el avance de la mercantilización de distintos aspectos de la vida, bueno, puedan derivar en algún tipo de totalitarismo o algún tipo de, bueno, como fueron los campos de concentración y demás. Bueno, volvemos entonces a lo del individuo autointeresado. Un poco lo que decía es, en la teoría de los juegos, en términos de las posibles posturas, de hecho, no está en este texto, pero en otros textos que ustedes pueden ver, generalmente se restringe a las opciones de cada actor. Obviamente son dos opciones posibles, y en general se identifica una de las opciones como una opción egoísta y la otra opción altruista, ¿no? Entonces, en términos de ese cuadro de doble entrada, de alguna manera, entre dos actores,
que adoptan una actitud egoísta o altruista, bueno, van a ver que, bueno, por ahí, como les digo, en este texto no, pero en otros textos sí se ve, no sé, el ejemplo de el dilema del prisionero, la primera opción es egoísta-altruista, la segunda opción es altruista-altruista, la tercera es egoísta-egoísta, y la última opción es altruista-egoísta, en términos de la estructura de preferencias de parte de cada actor. Uno lo ve, es EA, AA, EE, AE, parece un tema de los Palmeras, yo soy sabalero, pero bueno, justamente es los dos modos que uno puede concebir algún tipo de conducta del actor en términos de un juego. Hay un modo egoísta y un modo altruista de actuar. Cuando uno piensa en términos de modo altruista, es un altruismo que no tiene interés, no, es un altruismo que tiene interés. Un poco en términos de la teoría de la elección racional, la posibilidad de postergar postergar, digamos, el interés por un tiempo para tener un interés mayor es algo que forma parte de una estrategia, ¿no? Digo, uno puede pensarlo en términos de estrategia política. Lenin dijo una vez un paso atrás, dos pasos adelante. Digo, esta cuestión de en algún momento actuar de un modo que parece altruista, pero siguiendo el propio interés. O sea, no hay altruismo que no sea autointeresado, ¿no? Digo, uno es altruista en tanto y en cuanto le conviene también a uno, ¿no? Y eso por ahí se ve en los juegos de coordinación. En los juegos de coordinación a veces es lo mejor ser altruista, porque bueno, nada, van a ver el ejemplo de dos autos llegando a un puente, digo, el peor escenario es que los dos digan, pasá vos, no, pasá vos, no, pasá vos, no, bueno, se quedan toda la vida diciendo no, pasá vos, y no pasa ninguno, y se mueren ahí diciendo pasá vos, pasá vos, pasá vos. El otro mal escenario es que los dos digan, no, llegué yo primero, paso yo, anda para atrás, paso yo, paso. Se estén discutiendo los dos diciendo, bueno, déjame pasar a mí primero, y otro dice, no, déjame pasar a mí primero. Y los dos escenarios que son positivos es que alguno de los dos deje pasar al otro, o que alguno de los dos llegue primero al puente y el otro no le queda otra que esperar. Pero bueno, como verán, esta idea del egoísmo y del altruismo, pensándolo en términos de la teoría de los juegos, en el caso del juego que ya vamos a ver, que es el dilema del prisionero, van a ver que la estrategia de los dos actores es ser egoísta, y que es una estrategia subóptima. Después vamos a ver por qué sucede esto, y digamos, egoísta en términos de delatar al otro, ¿no? Digo, después vamos a ver el ejemplo para poder ver el caso específico. Pero como les decía, es un individuo que persigue siempre el interés propio, incluso hasta cuando parece que no lo hace, y que es maximizador. Esto también es una discusión al interior de la teoría de la elección racional, porque, digamos, en términos del cálculo esperado, de alguna manera, todos los individuos estos que son autointeresados, maximizadores y demás, lo que hacen es ordenar el mundo, la gama de opciones o los estados futuros que uno puede pensar con las acciones que va a hacer, ¿no? De alguna manera lo que hace todo el tiempo es como planificar. No sé, por ejemplo, ahora tengo que ir a comprar verdura, ¿no? Entonces, en función de eso, yo tengo una idea de qué verdulerías hay por el barrio, si me conviene ir caminando, si voy a comprar más de 8 kilos, me conviene ir en algún medio de transporte, en un auto, un algo, un Uber, lo que fuera. A lo mejor si compro 20 kilos, voy a pedir que venga mis hijos, mi mujer, que me acompañen todos, porque no voy a poder con las bolsas. O bueno, voy con el auto y lleno el auto de cosas. En términos de cuáles son las frutas y verduras de estación, cuáles son los lugares. Bueno, quiero decir, uno hace todos los cálculos que uno puede pensar. A veces termina sucediendo que uno es absorbido por la pandemia, faltan 5 minutos para que cierre la que está acá a la vuelta, que por ahí es la más cara. Bueno, voy y lo compro porque si no me quedo sin nada. Entonces, bueno, quiero decir, en términos de ese cálculo que uno hace, uno calcula todas las opciones posibles. Obviamente, si estoy pensando en términos de comprar fruta y verdura, el mejor escenario posible es que yo pueda comprar bastante, por buen precio, rápido, y que me acepten medios electrónicos de pago, porque todos tenemos poco efectivo hoy día, y generalmente las verdulerías es un lugar en donde uno gasta el efectivo que tiene, ¿no? Bueno, nada, por decir una cosa. Después, segunda opción sería, bueno, que me acepten efectivo, pero que los precios estén bien. Tercera, bueno, el peor escenario es que vaya al lugar más caro, compre poco, que sea mala la calidad y que sea caro, y que encima me deje sin efectivo para otras cosas que necesito hacer. Entonces, uno genera, como decimos, genera esta idea de, bueno, lo que está después, ¿no?
un perfecto ordenador interno. Uno ordena todos los escenarios futuros y justamente la idea de la racionalidad instrumental, optimizadora, es que uno justamente busca el medio más eficaz para cumplir ese fin. Entonces uno apunta al mejor escenario posible, a la utilidad esperada máxima. Hay una discusión al interior, después de lo que es la teoría de elección racional. Hay un texto de Elster que hace un poco de hincapié en eso, en términos de la optimización y buscar un medio satisfaciente. Entonces, quizá no el mejor medio, pero un medio lo suficientemente bueno, ¿no? Pero bueno, ese es otro tipo de discusión y en todo caso se verá en otro contexto. Pero en el caso de la teoría de elección racional, la idea es siempre maximizar. Uno es racional si elige el medio más eficaz para cumplir el fin. Medio que uno calculó en función de estados futuros, en función de la información que tiene, y en función justamente de esta estructura de preferencias que uno arma, ¿no? Decíamos entonces, otro de los presupuestos es que estas preferencias están ordenadas, que hay información completa. Esto también es algo que incluso el mismo Hollis dice, acá es un tema que trae cola, digo, porque todos sabemos que en términos de los contextos cotidianos que nos toca transitar a cada uno, este presupuesto de información completa está puesto en discusión, o es medio dudoso. Al menos lo que sí es bueno pensar, o es importante pensar en términos de la teoría de los juegos, es que esta información es simétrica, esto es igual para todos los actores, ¿no? Digo, si hubiera algún tipo de desbalance de información, obviamente no son actores que están en las mismas condiciones y que juegan el juego con las mismas armas, ¿no? Digo, si uno tiene más información que otro, ahí ya hay un desbalance a favor de quien tiene más información. Y como decíamos recién, un perfecto ordenador interno. Entonces uno ordena todos los escenarios posibles y elige siempre el de máxima utilidad, ¿no? Y otra de las cuestiones otro de los presupuestos de la teoría racional es que la racionalidad supone consistencia entre deseos, creencias, acción e información, ¿no? Esto es importante un poco también porque en la discusión sobre todo lo que tiene que ver con la elección racional, siempre hay una referencia a los deseos, a las creencias, a las preferencias de alguna manera. Un poco una de las críticas más fuertes que se le hace a la teoría de elección racional es que esas preferencias, digamos, ¿en qué medida pueden ser estrictamente individuales? ¿No? Digo, lo que a uno le gusta, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, si me gusta más una cosa o la otra, si me gusta más un político u otro político, una línea política u otra, digo, ¿en qué medida eso es fruto de mi propia elaboración? ¿En qué medida las preferencias son individuales? Son individuales y son propias y son, digamos, formadas por uno mismo y no formadas por la sociedad, por el entorno, por la familia, por los amigos o lo que fuera que uno pretenda pensar en términos de algo que excede al individuo, ¿no? Entonces, hay un exceso en el lugar que se le adjudica a la preferencia como algo estrictamente individual. Bueno, ahí hay discusiones sobre en qué medida las preferencias tienen una constitución más bien colectiva o social y demás, pero obviamente la teoría nacional ahí dice, a Broquela dice, las preferencias son individuales y no se discute más sobre el tema, ¿no? Y en función de estos deseos, creencias, acción e información, también es importante algunas inconsistencias que pueda haber en términos de cierto modo de concebir la racionalidad de un modo unidimensional, ¿no? Un poco algunas de las cuestiones que mencionan, por ejemplo, Elster menciona en un texto que a veces se asocia la intencionalidad con la racionalidad, ¿no? Si una conducta es intencional, esto es, si está orientada al lograr un estado futuro determinado, ya eso lo hace estrictamente racional, maximizador, etcétera, etcétera. Bueno, ahí, por ejemplo, Elster dice, hay ciertos problemas o cierto conflicto entre intencionalidad y racionalidad. No toda intencionalidad o no toda conducta intencional es estrictamente racional, porque hay a veces problemas de consistencias entre los fines que uno quiere lograr y la idea misma de intencionalidad. Y lo digo un ejemplo por ahí para que se vea, porque ustedes por ahí escuchan intencionalidad, racionalidad y todo eso, pero por ejemplo, cuando uno piensa en términos de por ejemplo, cuál es el modo ideal de ir a rendir un examen oral, ¿no? Que cada uno de ustedes esté tranquilo, de conciencia y no se ponga nervioso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el consejo que un amigo les hace cuando ustedes dicen, tengo un examen oral mañana, quédate tranquilo, por ejemplo? Entonces, ¿en qué medida decirle a alguien quédate tranquilo lo va a ayudar para que efectivamente se quede tranquilo? Generalmente
hasta uno podría decir, es contraproducente. Si yo tengo que decirle a alguien quédate tranquilo, lo estoy poniendo nervioso porque de alguna manera ni siquiera sabía, o esta cosa de, no sé, tengo una entrevista de trabajo, siempre me pongo nervioso, me equivoco, cometo errores, hablo de mis hobbies, o me voy por las ramas, o hablo de perritos, me gustan los perritos y siempre termino hablando de perritos, cosas por el estilo. Entonces, bueno, por ejemplo, hay uno lo que tiene que decir, bueno, vos tenés que tratar de ser natural y tener que tratar de ir al punto, ¿no? Bueno, tratar de ser natural, por ejemplo, intencionalmente tratar de ser natural, es un problema, es algo que justamente no va a lograr que se cumpla con ese cometido. Entonces, hay momentos que la intencionalidad justamente se debe correr respecto de, o que la racionalidad de una conducta intencional tiene que correrse respecto de la búsqueda de ese estado, ¿se entiende? Cuando uno quiere dormir, digamos, lo último que tiene que pensar es en cómo hacer para dormirse, ¿no? Digo, todos habremos pasado por algún episodio de insomnio en algún momento de nuestras vidas, algunos viven con el insomnio más o menos de modo cotidiano, y bueno, justamente una de las claves de cómo dormirse es tratar de no pensar en que no puedo conciliar el sueño. Digo, a mí, por ejemplo, es algo que me pasa, yo generalmente tengo familia en La Rioja, entonces hago un viaje de Buenos Aires a La Rioja todo de un tirón, son como 12 horas, y generalmente digo, bueno, salimos a las 4 de la mañana, yo me voy a dormir a las 10, duermo 6 horas, está perfecto, estoy descansado, hacemos un par de paradas en el medio, y generalmente en ese lapso de 6 horas que supuestamente duermo, raramente duermo más de 2 o 3 horas, pues bueno, uno también está diciendo, no me quiero quedar dormido, no quiero salir a las 7 de la mañana, si salgo a las 7 de la mañana voy a llegar a Córdoba a las 2 de la tarde, y voy a llegar a La Rioja por ahí de noche, entonces bueno, son ese tipo de cosas que igualmente es el día de hoy que no lo puedo evitar, y aparte, bueno, tiene que ver también con que uno está acostumbrado por ahí a dormirse a las 12 de la noche, entonces el día que se quería dormir a las 10, el cuerpo le dice, no, amigo, vos tenés que seguir 2 horas más haciendo algo, porque a las 10 no me voy a dormir, ¿no? Entonces, bueno, digo, esta idea de intencionalidad, racionalidad, deseos, creencias e información, digo, es importante porque, bueno, la racionalidad supone una consistencia entre todo eso, ¿no? Y está bueno como Elser ahí mete una cuña en términos digo, de esto que uno podría llamar, o el mismo Elser lo llama, esta idea de la contradicción performativa, ¿no? Digo, cuando algo que uno quiere lograr termina atentando contra la posibilidad de que efectivamente lo logre, ¿no? Ser espontáneo, ¿no? Digo, si uno se propone ser espontáneo, o humilde, o autodeclararse humilde, ¿no? La persona más humilde es la persona que nunca en su vida dijo soy humilde. Desde el momento que dice soy humilde, deja de ser humilde. Entonces hay un problema ahí en que si uno se postula a sí mismo como humilde, rompió con la posibilidad misma de serlo, ¿no? Digo, uno es humilde porque otros dicen que uno es humilde. Incluso hasta uno podría decir, otros dicen que uno es humilde, pero tampoco háganle caso, se equivoca esa gente. O sea, el humilde tiene que hasta el último momento decir que no es humilde para poder sostener la condición de humildad, ¿no? Digo, para dar un ejemplo, hay varios ejemplos que uno puede pensar, digo, pero esta idea de cómo a veces no es lo mismo la intencionalidad que la racionalidad, ¿no? A veces corresponde pensar la racionalidad desprovista de intencionalidad para que justamente pueda ser efectivamente racional esa conducta. ¿Se entiende hasta ahora? Yo voy medio rápido, voy cada tanto mirando el reloj para que no se me hagan las 11 y estar en la tercera diapositiva. Pero bueno, cálculo de la utilidad esperada y opción por la activa maximizadora. Eso ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Digo, siempre buscar la máxima utilidad. Muy bien, tenemos acá encontré un gráfico lindo, el árbol de decisiones. Bueno, esto es un poco el modo en el cual comienza de alguna manera el individuo frente a un escenario futuro, frente a un cálculo, ¿no? Digo, uno piensa en términos de las consecuencias esperadas de los cursos de acción, siempre en general, en la teoría de los juegos, sobre todo para simplificar un poco, se piensa en términos de 2 cursos de acción posibles, ¿no? Digo, si uno pensara ahora un escenario de 15 cursos de acción, de los cuales se derivan otros 15 cursos de acción, sería mucho más complejo, digamos, uno puede pensar en términos de 2 cursos de acción posibles, y cuáles cursos de acción concatenados a esos cursos de acción, uno puede pensar en términos de algún resultado en particular.
nosotros siempre, los ejemplos que damos asociados al dictado de clases es, por ejemplo, hay un examen mañana y está previsto un paro de docentes universitarios mañana. Entonces, ¿qué hago? ¿Estudio o especulo con que no se va a dar el examen porque es un día de paro y que se va a dar la otra semana? Entonces, aprovecho hoy, mañana y pasado para, no sé, jugar jueguitos de computadora, porque iba a decir salir, pero en principio está más o menos prohibido salir, o al menos armar fiestas o cosas por el estilo. Entonces, bueno, ahí hay una de decisiones. Uno tiene que hacer el cálculo y hacer estimaciones. Uno va a decir, no, bueno, sé que el docente es una persona muy combativa, siempre habla de las cuestiones de los paros, de la medida de fuerza, no va a tomar examen un día de medida de fuerza, no va a ser tan carnero, digo, para hablar en términos criollos, por lo cual mañana seguro no hay examen, así que tengo una semana más para estudiar y puedo estudiar tranquilo y demás. Entonces, bueno, ahí uno hace un cálculo de posibilidades. Obviamente, de esa idea de estudiar o no estudiar o postergar una semana de estudio, se van derivando otros escenarios posibles. Uno puede ser que decida no estudiar y asistir a un evento o jugar a un jueguito, lo que fuera, y que haya examen y que a uno le vaya mal porque especuló mal. Bueno, uno hace esa serie de cálculos, ¿no? Eso es lo que es el nudo de decisión. El nudo de decisión, digamos, abre entre dos opciones posibles y uno lo que hace todo el tiempo es estimar resultados y utilidad esperada. Esto uno puede utilizarlo para cualquier tipo de hecho, si uno quiere pensar en términos de árbol de decisiones, no sé lo que sucedió la semana pasada con las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, y entonces el DNU y la justicia, bueno, ahí hay un montón de cosas que uno puede pensar en términos de estos jueguitos, ¿no? Digo, se toma la decisión tal, pensando que efectivamente, no sé, por ejemplo, el cierre de las clases, pensando que efectivamente se va a cumplir y que, bueno, eso puede generar algún tipo de problemas. Otro dice, no, las clases siguen, entonces eso le genera un daño político a tal, pero bueno, también hay una cuestión sanitaria en el medio. Digo, bueno, nada, hay un montón de cuestiones que se juegan acá, pero que si uno lo piensa en términos de ese cálculo y de utilidad, y de hecho muchos análisis son análisis que en general a uno medio le molestan porque estamos en medio de una pandemia y no está bueno que uno piense o que se hagan análisis sobre los cálculos políticos electorales del candidato de la ciudad, del candidato de nación o quien sea, o del gobierno nacional, gobierno, en función de qué es lo que más le puede reportar en términos de votos, cuando hay, digamos, efectivamente problemas sanitarios, problemas de camas de ocupación y demás. Pero bueno, como verán, hay un montón de gente que piensa, digamos, en términos de un año electoral, en términos de análisis político. Sí, obviamente hay cuestiones en el medio, hay seres humanos, hay problemas sanitarios, hay muertos, hay enfermos, lo que sea, pero bueno, también hay un juego electoral que está como autonomizado de estos detalles, de alguna manera, ¿no? Entonces, decíamos, se parte de este árbol de decisiones. Ahí, esto yo lo utilicé hace un año, era más o menos reciente este ejemplo de árbol de decisión, cuando se habilitó el ejercicio físico en el marco de un aislamiento por pandemia. Como verán, esto atrasa un tiempo, ahora podría utilizar alguna otra cuestión bastante más polémica. Igual en su momento tenía un viso de polémica fuerte, digo, había gente muy muy contraria a los runners, otros que decían los runners están bien porque al aire libre no pasa nada, o lo que fuera. Bueno, ahí tenemos los distintos escenarios posibles: correr al aire libre, mejorar el estado de ánimo y de salud, contraer el virus como una opción, quedarse en casa, prevenir contagio, o, digamos, en términos de posibilidades y en términos del cálculo que uno puede hacer en función de qué es lo que sucede. Bueno, un poco también lo que hacía acá es pensar que, bueno, en términos de la teoría de elección racional, el contexto no es estrictamente paramétrico. Digamos, estamos en un momento de aislamiento y se habilita el ejercicio físico, uno podría decir, no sé, supongan que uno es deportista y dice, la verdad que los que corremos somos poquitos, somos el 10% de la población. En la ciudad son 300.000 personas, y 300.000 personas salen a correr, no es tan grave, dentro de todo hay espacio, podemos correr con distancia y cumplir con ciertos protocolos. Bueno, ahora, lo que sucede es que hay un contexto que no es paramétrico, y si habían 10% que corría antes de la pandemia, por ahí después de estar encerrado tanto tiempo, y de que se habilite de correr, haya un montón de gente nueva que quiera correr, que fue lo que efectivamente sucedió cuando habilitaron, que salió a correr todo el mundo. Entonces ahí
justamente hay una cuestión estratégica, es el corredor que dice, ojo, por ahí sale demasiada gente a correr y ya ahí hay un riesgo mayor de contraer acumulada, hay más posibilidades de contraer. Entonces, bueno, mejor me quedo en casa, espero unos días, siempre hay una especie de curva de un montón de gente, cuando habilitan algo, un montón de gente va y lo hace, pero a los 2 días o 5 días o una semana ya se aburre, bueno, espero una semanita y a la semana salgo a correr. Bueno, quiero decir, en términos de esos cálculos, justamente es cuando uno empieza a pensar justamente que no es paramétrico el contexto, ¿no? Es una cuestión también central de lo que es la teoría de los juegos. La teoría de los juegos lo que supone es que el resto no son parámetros, no son personas que van a actuar de un modo fijo, o lo que se dice también ceteris paribus, esto es que el resto de las variables se mantienen constantes, sino que también el resto de las variables se van a adaptar a lo que uno haga o deje de hacer, ¿no? Ahí estaba el ejemplo que decía con árbol de decisiones, y bueno, justamente en qué medida, digamos, se modifican los cálculos de probabilidades si uno considera que el resto de las personas también va a actuar o va también a pensar en términos estratégicos, ¿no? Digo, a veces sucede esta cosa que te dicen, no, mira, si tenés que ir al supermercado te conviene ir bien temprano porque bien temprano ya está hecha la limpieza, entonces tenés menos chances de contraer el virus, y otros te van a decir, no, en realidad la limpieza la hacen los que entran a la mañana, que recién limpian a las 2, 3 horas de estar. Bueno, quiero decir, cada uno va a dar algún tipo de información, otros te van a decir, mira, en el supermercado no te vas a contagiar casi seguro que no, así hincapié en ventilar ambientes, no sé, cada uno va a tener su modo de pensar, bueno, justamente ahí es donde uno tiene que hacer cierto cálculo de probabilidades y demás. Bueno, y es lo que finalmente, frente a este árbol de decisión, este ejemplo, se fueron modificando un montón de ideas sobre cómo se contrae el virus o dónde más, digamos, en mayor de caso, digamos, se dan los contagios. Y bueno, hoy día se llegó a la conclusión de que en los espacios cerrados, donde hay mucha gente, donde no hay, aparte donde uno baja la guardia, esto es, no sé, familiares, amigos, conocidos, reuniones más o menos sociales, más o menos de gente que uno piensa que se cuida tanto como uno, si es que uno efectivamente se cuida tanto, uno ahí ya no usa barbijo, bueno, nada, esas cuestiones donde uno está con gente familiar de alguna manera, familiar en términos de familiaridad, no necesariamente que sean familiares, en el trabajo, digo, en el trabajo uno por ahí fue a trabajar con el barbijo los primeros 10 días. El día 12 dice, bueno, nos sacamos todos el barbijo, está todo bien, no pasa nada, si nos enfermamos todos, o lo que fuera, bueno. Es en esos lugares en donde efectivamente, y en las reuniones sociales, obviamente, adentro de las casas y demás. En ambientes no ventilados, bueno, un montón de cosas que se fueron aprendiendo, pero que bueno, que este ejemplo de una manera que es un poco viejo, pero sirve para justamente, sobre todo, dar cuenta de esta idea de cómo calculo los distintos escenarios futuros y cómo también el cálculo de los demás afecta el cálculo mío. Digo, uno no puede calcular como si el resto fueran parámetros, sino que tiene que calcular como si el resto efectivamente también haga el cálculo de lo que estoy calculando yo. Obviamente que esos cálculos pueden ser distintos, ¿no? Digo, y van cambiando la probabilidad de que ocurra una cosa y la otra, o que me dé mayor utilidad una cosa que la otra, según lo que vaya sucediendo, ¿no? ¿Se va entendiendo hasta acá? Si nadie dice que no, voy a creer que sí. ¿Cómo se modelizan los juegos? Ya somos, bueno, 10 y 20, tengo que ir un poco más rápido porque si no, no vamos a llegar a ver casi ningún juego. Tenemos siempre, los juegos se modelizan en función de 2 jugadores y 2 estrategias posibles, como les decía antes, una altruista y una egoísta, y 4 resultados combinados, ¿no? Digo, esto no es ninguna ciencia, es decir, dos actores con 2 estrategias posibles dan siempre 4 resultados combinados. Y acá lo que hago yo es una transcripción del árbol de decisiones a un cuadro de 2 ejes donde cada estrategia interdependiente tendrá una utilidad esperada determinada. Acá es donde se utilizan un par de palabras nuevas que son centrales a lo que es teoría de los juegos. Una de las ideas centrales de teoría de los juegos, que es un modo distinto de llamar, un modo, digamos, análogo o similar de llamar teoría de los juegos, es la idea de estrategia interdependiente. Todas, digamos, hay siempre 2 actores y toda estrategia depende siempre de lo que haga el otro actor, ¿no? Digo, no hay una estrategia independiente del otro actor, siempre son estrategias interdependientes. Y
también en ese cálculo de estrategia interdependiente uno hace un cálculo de la utilidad esperada determinada. Lo que es importante en esta cuestión de la utilidad esperada determinada y lo que tiene que ver con lo que ahora vamos a ver que son los números o la paga del juego, es que cuanto más alto sea el número, más alta es la utilidad esperada. Digo, a veces uno ve en un gráfico que, a veces uno tiende a pensar en términos ordinales, ¿no? Digo, que el 1 es lo que más utilidad me da, el 2 es el segundo que más me da, el 3 el tercero. Bueno, acá es al revés. El 4 me da 4 puntos, que 4 puntos es más que 3, y 3 es más que 2, y 2 es más que 1. ¿Se entiende esta idea central en los juegos? Cuando uno piensa en términos de utilidad esperada y uno ve los números, el número más alto es aquel que da más utilidad. O sea, es aquel que sería el primero en el orden de preferencias. Y a veces eso genera alguna dificultad porque uno ve el 1 y dice, bueno, el 1 es la primera opción o la mejor opción. No, bueno, el 1 es el que paga utilidad 1. Puede haber algo que paga utilidad 0, que obviamente va a ser menor utilidad, y otro que paga utilidad 2, y 3, y 4. Y también otra cosa que yo suelo mencionarlo, pero que no hago mucho hincapié, es no siempre hay una relación, directa entre los cálculos, en términos de cálculos más sencillos, se pone 4, 3, 2, 1, por ejemplo, pero no quiere decir que la utilidad de 4 sea 4 veces la utilidad de 1, ¿se entiende? Digo, simplemente decir que la utilidad de 4 es mayor que la de 3, que la de 2 y que la de 1, pero no hay una relación en términos no es que el 4 paga el doble que el 2, ¿no? Digo, el 4 paga más que el 2, por lo menos en este caso, en estos juegos, y como estamos pensando. Porque a veces, por ejemplo, si los ejemplos de cálculos a futuro, no sé, una persona que está en una cárcel, en un lugar donde hay pena de muerte, y el peor escenario es morir, y el mejor escenario es quedar libre, y el segundo escenario es tener 5 años de prisión, y el otro es tener 30 años de prisión, seguramente quedar libre frente a morir no tenga una relación que uno pueda pensar en términos de cálculo. ¿Cuántas veces es mejor estar vivo y libre que estar muerto en una silla eléctrica? Bueno, es muy difícil de calcular. ¿Y cuánto mejor es estar libre que cumplir 30 años de cárcel? Bueno, por ahí es 20 veces mejor. Y que cumplir 10, bueno, por ahí es 18 veces mejor. No tanto mejor que lo otro. Hay gente que te dice estar un día de cárcel es mucho peor que estar libre, y otro te va a decir, bueno, pero mira, si estás un día de cárcel en lugar de estar 10 años, elegí estar un día de cárcel porque es mejor que estar 10 años, ¿no? Digo, entonces, bueno, nada, lo menciono porque a veces, se generan algunas complicaciones en esta cuestión de pensar que, no sé, que la utilidad 4, esto, es el doble que la del 2 o es 4 veces la del 1, no, simplemente es un modo de ejemplificar diciendo es la máxima utilidad esperada, la segunda utilidad esperada, la tercera y la cuarta en el caso de que fueran cuatro opciones. Tenemos los 4 juegos básicos que habla acá Hollis. El juego de coordinación es el primero, el dilema del prisionero es el segundo, el juego del gallín es el tercero y la batalla de los sexos es el cuarto. El juego de coordinación, como les decía antes, es el juego digamos, el ejemplo que da Hollis es Jack y Jill, que llegan a un puente angosto en el cual solo pasa un auto. Y bueno, este juego espera 2 resultados óptimos y 2 inferiores, ¿no? Hay dos estrategias mixtas donde si coordinan los actores es el mejor de los escenarios, en una suerte de equilibrio. De alguna manera, lo que es más difícil por lo menos de definir en este juego, que después es el juego de coordinación 2, lo llama Jack y Jill, es qué pasa cuando se encuentran por primera vez Jack y Jill en un puente, ¿no? Y llegan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, que los dos esperen es el peor escenario, pues se quedan los dos esperando y diciendo, bueno, pasá vos, como decía yo, pasá vos, bueno, se quedan ahí años. Que los dos avancen y después tengan que retroceder y que avancen, digamos, que ninguno se ponga de acuerdo en quién avanza y quién no. Lo mejor es que uno espere y el otro avance, y que el otro avance y uno espere. Ahora, cuando uno lo piensa en términos de la utilidad esperada y los tiempos, por ejemplo, lo que más espera Jack es llegar a su destino lo antes posible. Lo mismo Jill. El hecho de tener que esperar, por ejemplo, para que el otro pase y, digamos, perder esos segundos, uno podría decir, bueno, para el que esperó es un demérito, está mal,
y digamos, no actuó de modo racional. ¿Por qué no hizo que espere el otro, ¿no? Lo que nos sucede a veces, por ejemplo, en un juego de coordinación, por ejemplo, es cuando ustedes tienen un derecho como estudiantes que es no rendir 2 exámenes el mismo día, ¿no? Ustedes no sé si lo sabían, pero bueno, tienen ese derecho, está en el reglamento académico, y lo que nos sucede nosotros siempre, tenemos la fortuna de ser la materia o la cátedra buena. Esto es, vienen y nos dicen, tengo un examen en la otra materia, así que cambiame la fecha de mi examen en esta materia. Entonces lo que yo digo, no, nosotros no lo cambiamos, decirle a la otra materia que lo cambie, ¿no? Hay una cuestión de, está bien, hay un reglamento que dice no se pueden tener 2 el mismo día, pero no dice de ninguna manera cómo se resuelve, cuál es el que tiene que correrse. Entonces, siempre nosotros, por ser los blandos en algunos casos, digamos, terminamos cediendo, bueno, obviamente son los derechos de los estudiantes, y en general lo que nos dicen los estudiantes es, no, el otro docente es inflexible, no se va a correr de ninguna manera, el que se tiene que correr son ustedes, entonces ustedes tienen que buscarme una fecha nueva para tomarme examen en una fecha posible y demás. Ahí hay un ejemplo de un juego de coordinación, de alguna manera, que nosotros en este caso siempre somos los que esperamos en el puente, ¿no? Digo, no, acá esto después va a quedar grabado, va a tener alguna repercusión. No, seguramente no tenga ninguna repercusión porque nunca nadie lo va a ver, pero en el caso de que alguien lo vea, pueden hacer un tipo de broma al respecto. Pero está claro que ahí el reglamento académico de la facultad estipuló una cosa y no estipuló cómo se resuelve el conflicto de los docentes diciendo yo no me muevo, que se mueva el otro, yo no me muevo, que se mueva el otro. Si los dos fuéramos estrictos, inflexibles, tendría un problema el estudiante. ¿Por qué? Porque no puede cumplir con el derecho y tendría que en todo caso decirle a la dirección de la carrera, a la secretaría académica o a quien sea, obliguen a uno de los dos docentes, o hagamos una cosa, esta vez tal docente, la próxima vez que pase el mismo día, la misma fecha, los que se corren son los de la otra materia, lo que fuera, ¿no? Digo, generalmente no hay mecanismo de solución de estos conflictos y siempre hay una parte que cede, o sea, alguien que deja avanzar al otro y demás. En este caso, igual se supone que en este juego de coordinación, para Jack y Jill es lo mismo. Lo que no quieren es ni esperar en vano, ni avanzar en vano, ¿no? ¿Por qué? Pues si se quedan esperando, finalmente van a, digamos, el que pase por ahí va a digamos, ganar un poquitito de tiempo, pero también perdió porque se quedó esperando a que el otro pase, ¿no? Entonces, ya perdió, va a perder menos si avanza primero. El otro ya perdió, va a perder mucho más si sigue esperando. Nada, no viene al caso ahora fijarse el detalle de quién pierde más o quién pierde menos, sino que lo mejor es que uno de los dos se mande y el otro espere, y que eso es indistinto en este primer juego. Tenemos un juego de coordinación segundo. Acá es donde entra la cuestión de lo que Holly llama los juegos de un disparo, digamos, juegos de una única vez. Entonces Jack y Jill se cruzan en un puente por única vez, y por primera y por única vez. Ahora, ¿qué sucede si Jack y Jill se cruzan en el puente seguido? Son gente que va uno por un lado y otro por el lado todos los martes, y se juntan el martes a las 9, siempre pasa lo mismo, ¿no? Digo martes a las 9 porque es cuando empezó esta clase. Luego de que pase varias veces, lo que dice Hollis es que podría surgir una convención, ¿no? Por ejemplo, que uno avance primero y el otro espere. Ahí ya adelanta Hollis, en teoría de los juegos, las convenciones sociales no son algo fácil de sostener. Esto es el hecho de que haya una norma que obliga a una persona digamos, a bajar su utilidad esperada, es algo que, digamos, está la norma, pero si digamos, si no la cumplo y puedo obtener una utilidad mayor, voy a ir por la utilidad mayor, ¿no? Digo, esta idea de que las normas son una especie de incógnita en el mundo de la teoría de elección racional. Entonces, en este caso, digamos, hay un escenario en el cual una de las dos opciones, de las dos soluciones óptimas que había antes, es la que conviene a ambos. No sé, por ejemplo, cuando uno piensa en términos de puentes atascados quiero decir, hay convenciones que uno a veces cuando maneja las aprende. Hay un teórico en el cual te explican cómo se maneja, cómo hay que ir frente a una rotonda, cuando uno está en subida, otro en bajada y demás, pero generalmente uno las termina aprendiendo efectivamente mientras maneja. Bueno, hay una que si uno se encuentra en un camino angosto y uno va subiendo y otro bajando, tiene prioridad el que va subiendo, por obvias razones de que si uno frena mientras va subiendo y se le va el auto para atrás, bueno, puede generar algún tipo. Es más fácil frenar un auto que viene bajando que frenar un auto que viene en caída macho atrás, ¿no? Se me ocurre a mí que esa es la razón por la cual tienen prioridad los que van subiendo. Bueno, es un caso de
quizá a nadie se le ocurrió que podía pasar eso, y se generó una convención de el que va subiendo tiene prioridad respecto del que va bajando en un camino estrecho. Pero bueno, como decíamos, en este caso es un juego de coordinación, y si se quiere también por ahí es el modo, cuando uno piensa este juego de coordinación número 2, uno puede decir, es lo que finalmente termina generando los semáforos, ¿no? Digo, el semáforo no es otra cosa que el modo en el cual decenas de miles de casos de gente que llegan a esquinas y se pegan un palo, bueno, en algún momento uno acepta que tiene que esperar un poco a que pasen los demás, y de hecho lo que sucede también cuando uno se internaliza demasiado la idea de que hay que respetar los semáforos siempre, ¿no? Entonces uno llega a un lugar donde no hay nadie, donde no hay ningún auto que venga a pasar ni demás, y está esperando a que se ponga en verde. Bueno, justamente ahí uno a veces, de hecho, hay ciertas normas sociales como que fuera de capital los semáforos se cumplen a veces y otras veces no, digo, no es una norma demasiado fija. Bueno, pero quiero decir, son cuestiones que tienen que ver con por qué surgen los semáforos, por ejemplo. Uno podría pensar porque hay un montón de esquinas en las cuales los juegos de coordinación no se dan. Hay una idea general sobre que en una esquina el que viene de la derecha tiene prioridad respecto al que viene por izquierda. No todos la tienen, otros dicen, bueno, pero si hay boca-calles, bueno, como verán, el caso de las rotondas es otro caso. Hay gente que te dice tiene prioridad el que viene por la rotonda, otros dicen no, tiene prioridad el que entra a la rotonda. Bueno, no vamos a resolver acá las cuestiones sobre manejo, pero como verán, incluso hubo un tiempo que había unas provincias que decían una cosa y otras provincias que decían otra. Entonces uno entraba a la provincia de Mendoza y la rotonda era de una manera, entraba a San Juan era de otra, pero no viene al caso ahora, creo que ya se resolvió de modo nacional eso, pero bueno, son ejemplos respecto de juegos de coordinación, en el cual hay dos actores que tienen que interpretar cómo va a actuar el otro y demás, ¿no? Tenemos el dilema del prisionero, como decíamos hace un rato, es el más popular de los juegos, la teoría de los juegos. Con el dilema del prisionero se ha intentado explicar un montón de cosas, digamos, es el más utilizado de los juegos para explicar, como yo les decía recién, prácticamente cualquier cosa que tengan ganas de explicar. Espérenme un segundo, que no sé qué hice, que toqué, pero bueno, me fui. De paso, hay alguien que me pregunta algo en el chat, cada tanto. Alguien pregunta, en Bariloche hay que atravesar un puente estrecho para ingresar a salir, el lado de adentro. Ya prioridad quien quiere entrar, pero los que quieren ingresar no hay ningún cartel. Bueno, esto, cualquiera que anduvo por las rutas argentinas sabrá que, bueno, hay carteles que dicen cosas como de prioridad al que está adentro del puente. Y bueno, generalmente si uno no ve que hay alguien adentro del puente, uno va a entrar al puente y ahí se va a dar cuenta que debió haber dado prioridad o lo que sea. Pero bueno, no siempre hay carteles que cumplen cabalmente con la idea de el fin, que es justamente tratar de hacer más fluido el tránsito. Volvemos entonces a el dilema del prisionero. No sé qué había tocado, pero ya estoy volviendo. Decíamos, teoría de los juegos. Acá siempre cometo un error. Bueno, voy a volver a compartir porque dice que no estoy compartiendo. Así que voy a compartir de nuevo. Ahora sí. Y ahora se ve todo. ¿Verdad? Se ve todo. Bueno, como les decía, no se preocupen demasiado sobre el esquema específico, digamos, hay tantos ejemplos sobre el dilema del prisionero como ustedes quieran pensar. En algunos la paga es la libertad, en otros tener años de prisión, en otros la pena de muerte. El esquema básico es que hay dos personas que están detenidas y cada uno de ellos tiene una oferta de parte de la justicia para cooperar y confesar una serie de crímenes en el que no hay pruebas suficientes, ¿no? Y entonces agarran a uno y le dicen, si vos confesás y el otro guarda silencio, se te conmuta la pena, porque en realidad lo que le pueden confesar, lo que pueden probar es un delito más o menos menor, pero por colaborar con la justicia al otro le van a dar pena máxima, ¿no? Si los dos confiesan el crimen menor, les dan una pena, pero que no es tan grande como la de no confesar, y si los dos guardan silencio, digamos, la justicia solo puede probarles un delito menor, entonces tienen una pena. Ahí es donde supuestamente
obviamente acá empieza la cuestión, hay gente que dice, no, en el caso de la justicia argentina, la confesión de un delito no es suficiente para que uno lo condenen, en la justicia norteamericana es distinto. Bueno, no nos metamos acá en la cuestión técnica jurídica sobre si se los puede condenar o no. La clave es que la justicia tiene pruebas para condenarlos por un delito menor, y si ellos confiesan, los pueden condenar por un delito mayor, por un delito más grave, ¿no? Si ninguno de los dos confiesa nada, la justicia los puede condenar por cosas menores como dice ahí, 3 años de cárcel cada uno, ¿no? Entonces, el esquema que tienen cada uno de ellos es silencio, confesar, 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 silencio, silencio, etcétera. Bueno, lo que sucede con este juego, digamos, en general, todos vemos que si uno piensa en términos de cuánto le pagan a cada uno, o sea, si Jack confiesa y Jill guarda silencio, a él le paga 4 y a Jill le paga 1. Uno podría decir en total reciben 5 insisto, pensándolo simplemente como si pudieran pensar en términos de grupos, ¿no? Si los dos guardan silencio, le paga 3 y 3 a cada uno. En términos globales, uno podría decir, acá hay 6 puntos, es el mejor de los escenarios. Y si los dos confiesan, le pagan 2 a cada uno, o sea, hay 4. Dentro de lo que, si uno pensara en términos globales, lo mejor para los dos es que los dos guarden silencio. Lo segundo mejor, en términos globales, es que confiese uno y el otro no. Y el peor de los escenarios es que los dos confiesen y tener esta pena en este caso de 10 años, porque no solo les pueden probar el delito menor, sino también un delito más grave. Acá en general cualquiera de nosotros dice, bueno, se ponen de acuerdo, Jack y Jill, los dejan charlar un segundo, y los dos guardan silencio y les dan la pena menor. Bueno, la paradoja de este juego, de alguna manera, es que los dos, que hay una estrategia dominante que es subóptima, y los dos van a confesar. Esto es, los dos de alguna manera van a, digamos, confesar los crímenes y tener la pena de 10 años cada uno, ¿no? En total se van a comer 20 años de cárcel, 10 años cada uno, cuando podrían haber tenido 3 años cada uno, 6 en total. O bueno, justamente una de las claves de este juego es que es una estrategia dominante, porque en términos de cuál es el tipo de acción que le conviene a uno llevar a cabo, siempre en términos comparativos respecto de lo que va a hacer el otro actor, le conviene confesar. ¿Por qué? Tenemos a Jack, en este caso. Si Jill guarda silencio, a Jack le conviene confesar 4 contra 3. Y si Jill confiesa, a Jack le conviene confesar 2 contra 1. ¿Se entiende esta idea de a Jack, independientemente de lo que haga Jill, le conviene confesar? Y un poco ahí también lo que sucede es, uno puede decirles, bueno, júntense, pónganse de acuerdo. Los dos dicen, no, bueno, los dos guardamos silencio, digamos, lo juro por mis hijos, por mis hijas, por lo que sea, por lo más importante de mi vida. Bueno, al momento en que tienen que se juntan con la justicia, lo que van a hacer los dos es confesar. ¿Por qué? Porque está el riesgo fuerte de que el otro finalmente sea el que lo deje en banda, ¿no? Digo que, digamos, frente a la posibilidad de que uno guarde silencio y el otro confiese, es el peor de los escenarios, ¿no? Digo, es el escenario que le paga 1 contra 4, ¿no? Entonces, independientemente de lo que haga el otro, independientemente de los acuerdos que uno pueda tener, lo mejor sigue siendo confesar, y en este caso tener el resultado subóptimo, ¿no? Y es lo que tiene, de alguna manera, este juego, que, bueno, como decíamos, la clave tiene que ver con que la estrategia racional es siempre interdependiente. Frente a lo que vaya a hacer el otro, a mí siempre me conviene confesar, ¿no? Entonces, ahí también juega la cuestión de lo que llama Hollis la cuestión de un solo disparo, o de una serie de juegos, ¿no? Unos dicen, bueno, pero si esto sucede muchas veces, finalmente van a terminar poniéndose de acuerdo y van a tener los dos la estrategia del silencio, que es la que mejor les paga. Bueno, ahí incluso también Hollis dice, no está tan claro que sea así, digo, sigue siendo, lo más racional sigue siendo confesar frente a lo que haga el otro, independientemente de lo que haga el otro, ¿no? Y esto lleva a, bueno, después tenemos el juego de gallina. Ahora, estos juegos los vamos a pasar más o menos rápido, porque bueno, es un juego que no tiene solución, no tiene equilibrios puros. El juego de gallina, para los que, para los que no conozcan en qué consiste ese juego, es una cuestión que sucedía
mediados del siglo pasado en Estados Unidos, venían dos autos que venían a toda velocidad, uno enfrentado al otro, y aquel que, digamos, giraba, venían dos, y siempre, en general, había uno que giraba. Por ahí había un tipo de acuerdo de, bueno, se gira hacia la derecha, el primero que giraba era el gallina, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera, digamos los que, en el caso de tener dos ganadores del gallina, o dos dispuestos a ganar a toda costa, en términos de lo que es el prestigio, iban a ser ganadores muertos, ¿no? Porque si se chocan dos autos de frente a toda velocidad, bueno, son ganadores, pero ya no tienen más vida porque mueren en esa colisión. Entonces, en términos de lo que es los cálculos de utilidad, siempre lo mejor es seguir y que el otro doble, naturalmente, ser uno el que gana el juego de gallina. Y el segundo escenario es que los dos seamos gallinas, ¿no? Digo, no morir. El tercer escenario es ser uno el gallina, esto es girar y que el otro gane. Y el peor escenario es los dos chocar de frente, ¿no? Digo, siempre es peor no ser el gallina y morir que ser el gallina, o que seamos los dos gallinas al mismo tiempo, ¿no? Este tipo de juego es un juego que se utilizó para explicar un montón de cosas. La carrera armamentista era una de las bueno, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, digo, esta cosa de ir produciendo cada vez más armas destructivas, armas con capacidad de destruir 10 veces el planeta Tierra, cosas por el estilo. La hiperinflación también es otro tipo de juego de gallina que se dice, digo, esta cuestión de remarcar y la carrera de salarios y precios. Pero en general, digamos, es un juego que es un juego que entretiene mucho más a los teóricos sobre estas cuestiones que lo que efectivamente puede digamos, es un juego perverso de alguna manera, es un juego que como no tiene salida, el único modo de salir de este juego es suspendiendo la posibilidad de digamos, pensar en esos términos, ¿no? Digo, es un juego que genera ese tipo de escenario difícil de concebir, ¿no? Un poco, Hollis incluso dice, hasta uno podría decir que es un juego que inventaron ciertos teóricos como para divertirse o algo por el estilo. No, es un juego que si uno cree que realmente sucede en el mundo real, es peor para todos, ¿no? Digo, es un juego que no tiene una salida posible. Y tenemos la batalla de los sexos, por ahí es un poco, hasta allá atrasa un poco, digo, en términos de cómo está concebido. Bueno, obviamente es un hombre y una mujer, el hombre prefiere o sea, la idea es que los dos quieren ir junto con su pareja a un evento, la mujer quiere ir a ver conciertos y el hombre quiere ir a ver toros. Esto obviamente, primero que una mujer y un hombre sean una pareja, podrían ser dos hombres, dos mujeres o dos otra cosa, o más de dos, pero bueno, en este caso es la versión clásica de la pareja, y también la mujer le gustan los conciertos y el hombre le gustan los toros, y entonces en términos de la batalla de los sexos, lo mejor que puede pasar es que el hombre vaya a los toros con su pareja, y para la mujer lo mejor es que vayan los dos juntos, pero a ver conciertos, ¿no? Entonces, en función de eso se generan dos equilibrios que no tienen estrategia pura, y lo que menciona ahí Hollis también es que solo a partir de alguna convención que surja luego de una serie de juegos repetidos puede alcanzarse un equilibrio que será inferior para uno de los dos jugadores. O sea, cada una manera o termina primando la mujer y digamos, va más seguido a conciertos con el hombre, muy a pesar del hombre, pero el hombre dice, bueno, finalmente termina haciendo lo que dice mi mujer, o viceversa, la mujer tiene que bancarse las corridas de toros, aunque está contenta porque está con su pareja o lo que fuera. Bueno, ahí también hay unas cuestiones que pueden aparecer, pero la idea de los juegos, de este juego, de alguna manera, genera esta idea de ciertos equilibrios, pero que no tienen una estrategia pura. O sea, no está definido que siempre el hombre va a ir a toros con su mujer, o que la mujer va a ir a conciertos con su hombre. Decíamos entonces la teoría de los juegos y las normas sociales. Después también, ahora es la que viene después de esta diapositiva, hay una referencia a lo que es la lógica del free rider, ¿no? En términos del dilema del prisionero, digamos, se genera una cuestión asociada a ser, de alguna manera,
quien se beneficia de algunos bienes públicos, ¿no? Digo, los ejemplos que damos en términos de lógica de freerider es, por ejemplo, qué incentivos tiene un individuo para, por ejemplo, participar de una protesta por salario, o de un paro, de una huelga, lo que sea, ¿no? Digo, en términos generales, uno podría decirle a ese individuo, mirá, si vos vas al paro o haces una medida de fuerza, tenés el riesgo de que te descuenten el día, que te echen. Hay una serie de riesgos asociados a tomar medidas de fuerza, ¿no? Independientemente de que haya una constitución o unas leyes que amparen tu derecho a huelga o lo que sea, bueno, la realidad es que tenés un riesgo, o que generes un mal precedente, o que tus jefes después no te den ascenso, no sé, un montón de cosas, o que te generes un prestigio de trabajador conflictivo. Quiero decir, cada uno encontrará el modo de por qué hacer una medida de fuerza puede ser contraproducente. Mientras que si vos decidís no adherir a ese paro, pero es un paro que finalmente tiene fuerza, tiene efectos, y finalmente consiguen un aumento de salario, o un cambio en las condiciones laborales, vos te vas a beneficiar de eso. O sea, entonces, en términos de la racionalidad, lo más racional sería que otros hagan el paro, que otros se arriesguen, y yo recibo los beneficios de lo que otros hacen por mí. Un poco a veces, en términos de esta lógica del freerider, a veces sucede con las medidas de fuerza de docentes universitarios. Yo siendo estudiante muchas veces vi eso de que muchos docentes dicen, bueno, hay paro, y bueno, vamos a ver si muchos se adhieren al paro, finalmente nosotros no vamos a adherir al paro, esta idea de si es masivo, entonces ahí sí voy a estar. Si no, déjenme pensarlo, esta idea de siempre uno pensar que, bueno, que sea el otro el que finalmente lleva a cabo la medida de fuerza, yo después me sumo, o me sumo al final, cuando ya veo que no hay riesgo, ¿no? Digo, siempre los primeros el que organiza una comisión interna en un lugar de trabajo, digo, es el que se arriesgó. Si vemos que no pasa nada, bueno, y que hay unos meses que funciona, bueno, ahí, quiero decir, en términos de lógica del freerider, hay mucha dificultad para dar cuenta de la acción colectiva. La acción colectiva, justamente, la idea de agrupar intereses y de luchar en función de intereses que no son solamente los míos, sino de un grupo en el cual estoy incluido, genera cierto cortocircuito con la teoría de la elección nacional. Como les decía, en términos de la lógica del freerider, la acción colectiva sería algo ilógico. O sea, a mí me conviene que otros luchen por mí y me consigan todos los beneficios sin que yo me arriesgue nada, ¿no? Sin que yo ponga en juego ni mi lugar de trabajo, ni el lugar conflictivo, ni la posibilidad de, no sé, de cobrar horas extras. Quiero decir, cada uno tiene las razones por las cuales quiero o no adherir a un paro, pero voy a tener los beneficios de si otros paran en el lugar mío, ¿no? Eso es un poco la lógica del freerider, después la vamos a ver, pero que se asocia a la idea del dilema del prisionero, ¿no? El ejemplo que se da a veces con el dilema del prisionero es qué sucede cuando uno viene en una ruta a toda velocidad y hay un colchón tirado en el medio de la ruta, ¿no? Ahí el que frena al costado, corra al colchón y vuelva digamos, subir a la ruta, va a perder un montón de tiempo. Primero perdió el tiempo del embotellamiento que se generó de los autos que esquivan el colchón por el costado, por la banquina, lo que fuera. Y después el tiempo que perdió en estacionar el auto, arriesgarse a agarrar un colchón de una ruta, correrlo y que el tránsito pudiera fluir de nuevo. Bueno, en términos de dilema del prisionero, ningún individuo va a frenar y correr el colchón para el beneficio de los demás. Digo, que lo haga otro, ¿no? Siempre uno dice, no, que lo haga otro. Bueno, ahí es donde aparece el Estado, en muchos casos, para dar cuenta justamente de este quién se hace cargo de correr el colchón, ¿no? Y bueno, justamente ahí es donde justamente el Estado en este caso corre el colchón para el beneficio de todos los que andan en esta ruta, ¿no? Digo, para pensar el ejemplo de la ruta y el ejemplo del freerider, ¿no? A mí no me conviene ser el que se arriesga por los demás o el que le genere beneficios a los demás. O aparte, en ese caso, el que frena, corre el colchón y demás, perdió mucho más tiempo que si hubiera simplemente esquivado el colchón y benefició a otros que nunca se lo van a agradecer, nunca se van a enterar siquiera que hubo un colchón en el medio de la ruta, ¿no? Entonces, bueno, nada, también en términos de, lo hace por buen samaritano, pero bueno, en términos de la teoría de la elección nacional, ser buen samaritano, si no genera algún tipo de cuestión que pueda servirme en términos de interés, digo, si yo no hago el bien para decir, miren, yo hago el bien y esto me suma puntos, tampoco serviría. Entonces, digo, ahí menciono lo del colchón, pues otro de los modos de ver el dilema del prisionero a un caso particular. Entonces, acá Hollis, sobre el final, habla sobre las normas sociales,
se hace preguntas acerca de cómo y por qué existen las sociedades. Es una pregunta que para la teoría de la elección racional, digamos, no digo que es polémica, pero que no tiene una solución fácil. Y ahí menciona Hollis el lugar del contrato social en las asociaciones de individuos, el lugar de la cooperación, la coerción y el conflicto de intereses, y si de alguna manera las sociedades surgen por un juego de coordinación o por un dilema del prisionero, ¿no? Y ahí es donde recurre Hollis de un modo bastante esquemático, bastante escueto, digo, porque no puede profundizar demasiado, a dos modos de concebir las normas sociales en el individualismo, ¿no? Por un lado del consenso, esto es lo que supone la idea de contrato social, y la idea de que se parte de una coordinación, que es racional cooperar, como en los juegos cooperativos, y hay una necesidad de cuenta de las reglas que no son estrictamente autocoercitivas, ¿no? De alguna manera que hay algo que está por encima, digo, de cada una de nuestros intereses, y que cooperar supone un ejemplo razonable o de racionalidad. Y por otro lado, el modo individualista de concebir las normas sociales, que supone el conflicto y los intereses en pugna, ¿no? Ahí refiere a Hobbes, cómo se alcanza la cooperación, y el lugar de las sanciones para dar cuenta de las normas, ¿no? Digo, solo funcionan las normas porque hay sanciones. Un poco cumplimos con las normas porque hay un palo, porque hay un leviatán, o como quieran ustedes llamarlo. Y bueno, supone justamente dos modos distintos de entender las normas sociales. Esto lo hablamos recién, el tema del free rider, el problema del free rider, aquel que recibe un beneficio sin cargar con costos ni contribuir en ello para conseguirlo. Ahí da el ejemplo de una medida sindical, una medida de fuerza, y bueno, justamente desde el punto de vista del modo individualista de dar cuenta de este conflicto y que las normas solo surgen en función de sanciones o normas que descansan en sanciones, desde esta lógica, digamos, desde la idea del free rider, la cooperación recíproca no es algo que surge fácilmente desde el punto de vista de la teoría de elección nacional, ¿no? Es un problema que requiere al menos juegos repetidos. Un poco ahí lo que dice Hollis es, dentro de esta misma idea, la idea de normas puede llegar a suponer un esquema de juegos repetidos, ¿no? Esto que decíamos, una cosa son juegos de un solo disparo y otra cosa son juegos repetidos, y un poco, si bien no lo explicitan en esos términos, uno podría llegar a entender que las normas no son otra cosa que juegos repetidos a lo largo del tiempo que ya de alguna manera se han establecido de alguna manera o han quedado sedimentados, ¿no? Y finalmente cerramos con la cuestión de las preferencias de los agentes, ¿no? Algo sobre lo que comentábamos al principio, sobre lo que Hollis hace preguntas que de alguna manera, si se quiere, es donde se va al hueso de la cuestión, al menos lo que tiene que ver con la teoría de la elección racional. Digamos, si uno no quiere discutir sobre el carácter central del individuo al momento de concebir la sociedad, la explicación, la intención y demás, ese lugar se corre a las preferencias, ¿no? De alguna manera, los individuos no son más que deseos, creencias y preferencias en términos de un cálculo que hacen. Entonces, lo que dice ahí Hollis es las preferencias, roles y creencias. Aquellas elecciones que podrían parecer inferiores, consideradas abstractamente desde posiciones sociales, pueden resultar totalmente racionales si enlazan las preferencias con los papeles a desempeñar, incrustando de este modo las normas análisis. O sea, un poco lo que hace ahí Hollis es decir, finalmente, el lugar del rol, el lugar de la sociedad, termina imponiéndosele de alguna manera a la teoría de la elección racional. Y de alguna manera es insuficiente el modo en que la teoría de la elección racional trata de captar esta idea de las normas sociales, porque, bueno, en muchos casos las normas sociales, y en ese sentido, de alguna manera, arrancamos con Weber y podemos de alguna manera estar terminando ahora volviendo a Weber de alguna manera, es que, dice Hollis, en muchos casos hay ciertas cuestiones asociadas a normas o asociadas a valores que constituyen un fin en sí mismo, y eso colisiona con el presupuesto de racionalidad instrumental, ¿no? Un poco, en Weber, la cuestión de la racionalidad de acuerdo a valores no puede ser medida en los mismos términos que la racionalidad instrumental, ¿no? Digo, una persona que cumple con un valor o que sigue un tipo de pauta, o por una religión, o por una creencia o demás, no puede ser,
digamos, evaluado en términos de la racionalidad instrumental. Digo, una persona que en función de un ayuno religioso, no sé, tiene un desmayo, viene un médico y dice, pero qué mal, ¿cómo estuviste haciendo ayuno tanto tiempo? Y lo que puede decir esa persona es, no pensé el ayuno en función de mi capacidad, sino en función de seguir ciertas normas y ciertos valores. Obviamente, ahí es donde colisionan, si se quiere, dos lógicas. La lógica del médico que dice, hace todo lo que quieras respecto a tu religión, pero ten en cuenta que tu cuerpo tiene un límite, ¿no? Digo, por decir un ejemplo, cómo ahí sí chocan dos lógicas, y cómo la teoría de elección racional, al pensar solo en términos de relación instrumental, hay un montón de aspectos que escapan a su alcance, ¿no? A modo de cierre, y ya creo que llegué justo a sí, son las 11 en punto, y la última parte la hicimos un poco a las apuradas, pero bueno, creo que como es la cuestión de los juegos y la cuestión de el freeride, ustedes pueden volver sobre eso, pueden profundizar. Aparte tenemos en la bibliografía complementaria un montón de cuestiones sobre estos ejemplos y demás. Como decíamos, a modo de cierre, algo que ya habíamos dicho antes, la idea de la teoría de los juegos es simplificar la realidad, reduce de alguna manera toda situación social conflictiva a un escenario de dos actores con dos opciones cada uno. Yo no mencioné acá, pero hay análisis del Pacto de Olivos, en el cual se reformó la Constitución en el año 94 y que habilitó la posibilidad de la reelección en el 95. Hay, digamos, análisis... ¿Alguien está hablando? ¿Alguien dijo algo? Bueno, después vuelven a hablar. Hay análisis de prácticamente todo. Bueno, de hecho, como yo les digo ahora, respecto a lo que pasó la semana pasada en términos de las clases presenciales, las internas en el Frente de Todos, en Juntos para el Cambio, y cómo esta cuestión de las medidas sanitarias se mezclan con la cuestión electoral, o la cuestión de tratar de responder a un electorado. Quiero decir, análisis en términos de dos actores con dos opciones restringidas, y pensándolo digamos, en un término sobresimplificado, digamos, generan cierto interés, y también, digamos, permite medir ciertos escenarios posibles, matematizar, calcular el futuro. Digo, si alguno, no sé, dice, bueno, finalmente lo que hizo Larreta respecto de las clases presenciales, por más que en términos sanitarios no estaba del todo bien, le sirvió para ganar puntos dentro del cierto electorado, bla, 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 bla. Bueno, nada, después uno puede decir, si muere mucha gente, por ahí eso se le viene en contra, o lo que fuera, ¿no? Quiero decir, no quiero hacer un análisis ahora sobre esto, pero en términos de estos cálculos y estos juegos, de alguna manera, de ganar en un lugar, ganar en otro, sabiendo que algunas cuestiones las pueden manejar y demás. Y decíamos, esta sobresimplificación de la realidad es un mérito, digo, porque naturalmente si uno puede con juegos explicar todo, o tratar de explicar todo, y tratar incluso de generar algún tipo de predicción, no sé, en términos de escenarios electorales, en términos de juegos, no sé, hace 2 o 3 años, digamos, si el macrismo y aliados iban juntos o no iban juntos, si se dividía la UCR iba para allá, iba para acá, si el conglomerado peronista iba juntos, si Massa iba a juntarse con los gobernadores y con Labaña o con Cristina, y si eso iba a ir juntos, si iba a separar. Entonces, bueno, en términos de todos esos cálculos, uno decía, bueno, si todo el peronismo va junto, gana, pero bueno, la verdad que juntar a Massa con Cristina es imposible, porque Massa dice que... Pero bueno, finalmente fue posible. Quiero decir, en términos de esos cálculos, y en términos de en qué punto se puede hacer digamos, si yo les digo hace 3 años, Massa va a ir, o el frente de Massa va a ir junto con Unión Ciudadana o con el kirchnerismo, van a ir juntos en una elección, por ahí muchos de ustedes me decían, vos estás loco. Está diciendo Massa de meterla presa, de que es una ladrona, de que es una corrupta, de que nunca van a ir con ellos. Pero bueno, el mundo político cambia, varía, y bueno, no solo fue posible, sino que finalmente parte del triunfo, uno puede decir, que tiene que ver con que el peronismo, o buena parte del peronismo, fue unido a la elección del 2019. Entonces, decíamos, alto poder explicativo, pero a expensas de sobresimplificar la realidad. Creo que hay una pregunta, o había una pregunta en el chat. No, saben que escribió algo con una letra así corrida. No sé si hay preguntas, ya se hicieron las 11 de la mañana. Si son preguntas, traten de que sean breves, porque bueno, acá tengo una familia que quiere vivir en mi casa, que es mi familia también, ¿no?
Si tienen preguntas, es el momento para hacerlo. Y si no, bueno, esto va a quedar grabado, lo vamos a subir. Yo calculo que voy a subir el jueves a la noche para que el jueves a la tarde no perder clientes en la clase que voy a dar a las 7. Así que bueno, en todo caso pueden revisar de ahí y cualquier consulta, bueno, pueden preguntarme a mí. Creo que por el aula de teórico yo puedo responder eventualmente y si no, bueno, los que a sus docentes de prácticos en sus aulas y en todo caso después me la pueden reenviar a mí la consulta, así que bueno, en todo caso, bueno, recuerden, ustedes la mayoría son de martes a la mañana, recuerden que el próximo martes a la mañana es el segundo control de lectura, así que bueno, también estén atentos y atentas a eso. Así que bueno, vamos dejando acá. Gracias. Les decimos adiós. Que tengan una buena Gracias, semana. profe, nos vemos. La próxima semana dijiste segundo control de Gracias. lectura. ¿Cómo? La próxima Ahí semana entiendo. dijiste segundo control de lectura.